Pepe, ¿cómo están todos? Espero que bien, comenzando un día martes acá en mi hermosa y querida ciudad con mucho frío, pero bueno, saliendo el sol de a poquito. Acá estamos. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Hoy estamos en vivo desde YouTube y agregamos una plataforma nueva también, a ver cómo funca. Si no se traba internet, veremos si funciona bien la subida de internet, que es el problemita que tengo acá en la zona mía, el monopolio, ¿sí? Es tremenda la subida, pero bueno, acá estamos, señales de humo. Si llegan, bienvenidos sea. Vamos a lo nuestro, gente. 69.452 bitcoins, ¿sí? Una pequeña caidita, estuvo en los 70 ahí por encima, rompiendo zonas. Ahora vamos a estar viendo velas diarias y vamos a ir también a las top 100 a ver qué está pasando, si se nota obviamente el rompimiento. Obviamente vamos a ver cuando llegue, calculo que en octubre estamos en los 100, ¿no? Vamos a ver si llega, ojalá algún día que sobrepase los 100, inclusive Bitcoin se lo merece, siempre firme ahí como rulo de estatua, ¿no? Así que bueno, gente, miren de fondo estamos viendo un hermoso y querido planeta llamado Tierra, ¿sí? El planiferio que nos mandaban a comprar a la escuela, ¿se acuerdan? ¿Sí? La profe de geografía. ¿Te acordás el nombre de la profe? ¿Cómo se llamaba? Ernestina, no, ¿cómo se llamaba? Bien, acá tenemos, ¿vieron que decían que la Tierra no era redonda? Mira, fíjate, la Tierra es plana, ¿no? No, es redonda, gente, ¿sí? Y bueno, acá estamos viendo un poquito cómo se mueven las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, como los países más regulados, los más poderosos son los que compran mucho más por encima del resto. No es que no se compre en Sudamérica o en África, ¿sí? Pero el capital, ¿sí? La papa está en los países más poderosos. Fíjense en ahí Estados Unidos, cómo las wallets van dirigidas hacia esa zona, ¿no? Igual que en Europa también en menor cantidad, pero van, y alguna que otra acá, ¿no? Algún meme acá para Sudamérica, un Pepe, mira, ahí va un Pepe para acá, para Argentina. Bien, gente, 69.452, me voy a ir a las top 100 rapidito. Miren, escuche de fondo, Vilma de fondo, ¿eh? Tenemos, en lo que es horario, tenemos la mayoría por debajo del nivel 0, un promedio de 1.5 en caída, pero en lo que respecta a velas horarias, ¿sí? ¿Viste la temporalidad, la hora? Bueno, por hora, bueno, más o menos un 1% en caída. Si vas al día, hay algunas que están un poquito menos, porque obviamente la vela diaria sería del top 100, y en la semana vamos a ver un poquito más tirando, ¿no? El color un poquito más fuerte de algunas que se plantean
aguantaron en la subida y otras fuerte en la caída, como por ejemplo BON, que cayó un 20%, ¿ven? En el día un 5 y ahora recién está recuperando en esta última horita. Vamos a ver si en las horas próximas sigue recuperando. La vela diaria va a empezar a caer, esa caída va a empezar a achicarse, ¿sí? Para llegar a nivel 0. ¿Y quién te dice que superarlo, no? Para estar en positivo. BNB es una de las pocas que en el mes, en la semana, en el día y en la hora están positivas, ¿sí? Así que bárbaro, moneda de gobernanza de una de las plataformas que nosotros solemos hacer transacciones, ¿sí? Así que bueno, bien, me voy a lo que es las proyecciones que vamos a ver en la plataforma que daba vuelta para decir que era TradingView. Tremendo el tipo, ¿no? Me quedé, viste, estamos ahí dormidos. Lista roja, vamos a ver, no, perdón, vamos a ir primero a Bitcoin. Vamos a ir a las criptomonedas Bitcoin. Acá estamos, miren lo que es esto. Escucha. Bueno, 70. A ver acá, estas son velas de H4. Vamos a ir a las velas de H1, perdón, vamos a ir a las velas diarias. Miren acá, esta mechita muestra que la vela que estuvo ayer dando vuelta por esa zona llegó a romper una zona que eran altos anteriores. Ahora vamos a ver velas diarias. Miren, ahora vamos a ver acá adentro. Nos metemos. Hace calor. Ahí está, esta mechita 70, ven ahí lo que les decía, que anduvimos arriba de los 70, bueno, acá está, ven, si les hago un dibujito ahí, mira, ahí, esa mecha que está ahí sí, una flecha media rara, ahí tocamos los 70, 200, 300, ¿sí? Falta muy poquito, ojalá que sea dentro de este mes, y si no, tranqui, ¿sí? Será en el próximo halving, decía. Ahí, ven, esa zona es interesante, pero obviamente que antes de llegar a esa zona va a venir a visitar esta otra que está muy pegadita, que la podemos bajar ahí un poquito, a bajar, dice el amigo. Esta zona y estas son dos zonitas de resistencia que obviamente son altos, ¿no? Históricos, sobre todo este que está a la izquierda, que fue más o menos el día lunes 8 de abril, ¿sí? Del 2024. Así que bueno, por ahora viene, fíjense, si vamos al pasado, una hermosa subida, sobre todo estos últimos velas, ¿sí? De rally, y después hizo una podemos decir una consolidación con descanso hacia la baja, ¿sí? Un retroceso para llamarle, ¿sí? O un resorte McLean, ¿sí? Como les dibujaba ayer en la plataforma que estábamos probando, el resortito, que es algo así, miren, ven, esto sube, ¿sí? Imagínate que cargas ahí un resorte, boom, para arriba, todavía no rompió, pero en algún momento puede llegar a romper para después hacer algún resortito de vuelta y boom, ¿sí? Ese resorte es el que les digo que muchas veces, si va fuerte, ¿sí? Con alguna, ¿no? Volatilidad interesante según la sesión, puede romper altos o bajos históricos, ¿sí? Como este que está acá, por ejemplo. Bien, vamos a ver si en algún momento eso, después de algún resortito interesante, que mientras más aprieta, más empuja hacia arriba, o viceversa, ¿no? Así que bueno, por ahora tenemos la vela de ayer que estuvo arriba de los 70. Vamos a borrar estos picazos. Y tenemos una vela diaria de hoy, ¿sí? Una vela chiquita que está abrió bajista, porque obviamente fue hacia la baja. Fíjense en esta mechita que está acá por debajo. Vamos a ampliar. Ahí ven lo que hizo la velita, hermosa. Comenzó acá, bajó, ¿sí? Estuvo allá arriba también y ahora está acá. Por eso formó este dibujito que estamos viendo acá, ¿sí? Ese doji, ¿bien? Porte amor. Bien, vamos a las velas, vamos a ver si nos metemos dentro de las velitas horarias, pero vamos a remarcar la vela de hoy. Igualmente va a aparecer una zona vertical, ¿sí? Que marca las velas diarias, pero bueno, esa es la zona que vamos a estar viendo hoy. Si haces scalping no te sirve tanto el pasado de velas diarias, pero si están próximas, por ejemplo acá, estas de acá, estas de acá, si el precio está revoloteando, es probable que lo utilices como una convergencia, que sería donde un punto quizás lo tomás como interesante y podés hacer alguna operación en contra o a favor de la zona que está llegando, ¿no? Porque podés pensar que va a frenarla o va a romperla, ¿sí? Eso dependiendo tu estrategia.
Velas horarias, el doji que estábamos viendo. Miren, si marcamos de acá hasta acá, esas son las velas de hoy, horarias, ¿sí? Donde el precio estuvo por encima, estuvo por debajo y está acá. Quiere decir que la mechita que está acá y la mechita que está acá formarían el cuerpo que está acá en el medio, junto, ¿no? Este rectangulito, junto con lo que les decía recién. Si vos marcás el palito hasta acá, ven acá y en el medio, y acá en el medio, nos formamos con la velita diaria, que por ahora es un doji, ¿sí? Veremos en el transcurso del día si este rectángulo que está acá, ¿sí? Este que está acá, ahí lo ven, si baja o si sube para tapar las mechas o los highs o los lows, ¿sí? Y convertirse en un cuerpo un poquito más grande. Vamos a ver, escucha. Eso. ¿Cómo se llama este grupo? A ver. Bien clásico. Rock and roll, no sé si tanto rock and roll, es un grupo más de moda, ¿no? Pop, rock pop de los 90. De acá de mi país se escuchaba mucho en las radios, ¿sí? Bien, vamos a las últimas velitas. Si vas a hacer scalping con esto que está acá, ya estoy encontrando unos patrones muy bonitos. El patrón del profit se llama. Mirá, habla por la TV. ¿Medio raperito? No. Ah, ahí, uy, quise agarrar un rectángulo y agarré un pincel. Epa. Mecha y mecha, ahí está. Ya vieron el pasado, vieron cómo vieron que la vela de hoy es un doji, vieron que la vela de ayer llegó a tocar, que es esta que está acá abajo, acá arriba, perdón, un alto, ¿sí? Rompió los 70, estuvo en los 70 300, y bueno, ahora estamos dentro de una consolidación diaria, donde estamos en el medio de un alto y de un bajo diario de hoy, y si vemos las velitas van tranquilas. Habría que ver si se aproxima alguna zona de noticias de alto impacto con respecto al dólar, sobre todo. También podemos ver la consolidación y las, por ejemplo, herramientas técnicas, como puede ser algún oscilador, para ver que está en un nivel medio, que todavía no está ni sobrecomprado ni sobrevendido, está en el medio, ¿bien? Escucha, Vilma. Sumate a todas las redes, genio, ¿eh? Si estás ahí, te sumás, le das like si querés al video. Estamos en vivo en este momento. Les recuerdo, no hago publicidad, pero estoy todos los días en vivo. Voy saliendo en esta y en otras plataformas en vivo que voy a ir probando y de a poquito iré sumando, ¿sí? Así que bueno, si querés acompañar, estamos todos los días en alguna de estas plataformas. Suscríbete a YouTube, a Telegram, a Instagram, a Discord también, interesante, si tienen ganas, ¿eh? Bien. Escucha. 5 minutos, estamos saliendo del nivel 50 de una, obviamente una zona que venía, si vemos el pasado, consolidado, con mechita arriba, mechita abajo en la vela diaria, pero este rectángulo que le estoy marcando, ¿ven? Estas zonitas son altos y bajos de velas horarias. Entonces vos no estás pensando en buscar acá arriba, a no ser que busques algo en intradía, esperando un order block o algo, ¿no? Pero si vos ahora querés operar, ¿qué estás viendo, negro? Podés buscar compra, pero también puede decir que viene de una zona así en caída, y podés buscar ventas también, según como vos lo mires, ¿no? También puede decir, no, va a venir acá arriba. Bueno, si viene acá arriba, se mete en un triángulo invertido, que lo solemos utilizar mucho en distintas técnicas, ¿sí? Escuchá. Más tinto, y si rompe esta zonita y se apoya acá, puede ser que venga también este otro alto. Hay que ver cómo tira el dólar. Recuerden que no es solamente Bitcoin acá, Bitcoin está adelante, pero como cotización está el dólar atrás, ¿sí? Así que si al dólar le va bien, seguramente Bitcoin cae, ¿sí? Y si al dólar le va mal con las noticias, puede ser al berre, ¿sí? Escucha, pachanga. Bien, vamos a ver. Hola, Pepe Gatillo Fácil. ¿Cómo le va, genio? Aguante, Pepe Gatillo. Ratatatata. Buen día, Pepe Mila. Buen día, Pepe. Vamos, pasito a pasito, no perder. Muy bien, señor. Acá estamos, con música. ¿Escuchás? ¿Conocías este grupo o no? ¿Alguna vez lo has escuchado o no? Escucha el coro. Típico de este grupo, Dos mujeres con coro dándole firme ahí, Si faltaban las chicas, no era lo mismo, Vamos. Chano, pues. Bien, vamos. Ahí está, ahí agregué. Uy, lo puse mal, para que. A ver ahí, Si tiro alguna de las redes.
y alguno se suma, ahí estamos, bien. Y si no, será otro video más para el que quiera verlo, va a quedar ahí grabadito como todos los demás, ¿sí? Así que bueno, bárbaro, esto es hermoso, gente. Tenemos vela de 5 minutos, me voy a ir al índice, ¿sí? A ver qué pasa. Vamos a pasar por las fundamentales antes. En este momento estamos... Muy bien, estamos comenzando justo, mira qué bueno, la sesión de Nueva York con un buen tema que está de fondo comenzando también de los amigos, las 9 de la mañana en mi país, UTC o coordinada -3, ¿sí? Así que bueno, -3 acá en mi país, vos ajusta el tuyo, pero acá son las 9, ¿sí? No tengo ganas de hablar, no tengo más que decir. Bueno, no digas nada. ¿Qué puedo ya declarar sobre lo de Berlín? Escucha. Me gusta, si habré tocado este tema en la batería, esa parte, es tan sencilla pero tan linda, el tracu, tracu, pum, tracu, tracu, qué lindo ese momento cuando llegaba, qué lindo, escucha, escucha. Bien, a ver, ¿qué vemos acá? Vamos a ajustar un poquito. Bien, tenemos un canal alcista diario, ya lo teníamos marcadito hace ya un tiempito. Tenemos varios canales que son retrocesos, bajistas. Está dentro de una zona convergente que la rompió y está haciendo un pullback, ¿ven? En velas diarias. Vamos a ver si esa vela se mete dentro del canal o si hay que ajustar el canal para ir bajándolo. O la idea también es, obviamente, decir, che, vos sabés que me cansé de estar en el canal, me voy, soy la oveja negra. Pueden venir a buscar este bajo, pero antes de este bajo, que la mayoría marca ese bajo, yo marcaría este bajo también que está ahí apoyando, ¿ven? Si rompe ese bajo, ahí podemos pensar en un cambio de tendencia, ¿sí? Porque es el bajo que creó el alto, que rompió el alto anterior, ¿sí? Entonces, si rompe ese bajo, que vamos a ver si lo rompe hoy o en la semana, empezamos a ver un cambio de dirección como venía este canal. Quizás te empezamos a hacer un canal hacia la baja, vamos a ver, ¿sí? Sí, que sería obviamente una zona interesante para buscar, empezar a buscar en las semanas en contra del dólar. Por ahora podés buscar en contra del dólar todo el día, pero digo dentro del intradía o del swing, ¿sí? Ahora lo que estamos viendo es un canal alcista que fue roto y hizo un pullback en esta velita, ¿sí? Para los que hacen swing, ahí va. Ahora lo que hacemos scalping, olvídate. Tenemos que meternos con una lupa dentro de esta vela azul y ver qué estructura hay de H1 o de M30, ¿sí? Me voy a ir ahí adentro, estamos también en una zona de nivel 50, casi llegando, y vamos adentro, a ver qué dice el I, Te quiero tanto. Miren, vamos a ver un dibujito, acá les marco lo que es el pullback, ¿sí? Del canal diario, ¿sí? Para las velas horarias. Este era el canal, ¿sí? De abajo, ¿sí? Lo rompe, ponele que le llama resistencia ahora, y se apoya en un bajo que estaba en el pasado, que estaba allá, ¿se acuerdan? Acá se apoya, ahora está devolviéndose. Tampoco el pullback tiene que ser perfecto y venir a apoyar la cabecita acá para ir para abajo. Primero que se puede ir para arriba si quiere, y también puede apoyarse acá, ¿sí? Apoyando en otras estructuras, ¿sí? O diciendo, mira, ¿sabes qué? La zona que marcaste es una zona, no es una línea, y es un pullback, bueno, dale, y entonces va a hacer lo que él quiere. Pero sabemos que está haciendo un retroceso después de haber roto una zona que era una zona de soporte que venía alcista diaria, ¿sí? Así que bueno, veremos qué pasa en el transcurso de hoy. Velitas que vienen alcistas, si vemos. Primero vamos a borrar el Picasso. Si te gusta el Picasso, sacar una foto y hacerte un cuadro. Pero si no, los vamos sacando acá. Escucha, escucha, escucha. Una quena. Hecha por un teclado, ¿no? Obviamente por un sintetizador. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velitas chiquitas. Una que da la impresión que es interesante. Como un descanso alcista le llamo, porque no es tendencia de esta pequeña. ¿Por qué tendencia? Es un retroceso, ¿no? De una caída. Pero si vos vas a lo que les decía, el scalping, a vela de 5, miren, ven, va subiendo, ven, una tendencia alcista, pero como en descanso, ¿sí? Con velitas chiquitas. Y bueno, ahí estamos, por ahora está hacia el alza, y si vamos a lo último, las 3 últimas velitas de 5 minutos, pareciese que quiere empezar a romper bajos que iban hacia el alza. Ahí rompió uno, con cuerpo inclusive, faltaría uno próximo, y hay que ver si ahora empieza a hacer, ¿vieron cuando armás una montañita? Mira, acá te voy a dibujar, escucha. ¿Vieron los pelitos de Bart Simpson? Una cosa así que tiene acá los pelitos y empiezan a caer así. Bueno, una cosa así, una carita hermosa ahí, un ojito, ahí está triste, mirá. Pero no es otro muñequito, ¿bien? Pero empieza a hacerla hacia la baja, así, altos
y bajos hacia la baja. Vamos a ver, por ahora hizo el primer bajo más bajo que el anterior y está apoyando una zona parecida al bajo, pero tampoco es de gran importancia, gente, ¿sí? Son velas muy chiquitas, pero es lo que estamos viendo, ¿bien? Escucha. Pum, 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 pum. Mate, 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 mate. Bien. Qué lindo ayer, ¿eh? Ayer iba a hacer algún Xinjiang, pero digo, no, me va a tener todo el día. Hice una grillita ahí, salimos en tablita, ¿eh? Y después terminé cerrando el bot también en positivo, así que bárbaro, todo suma. Ayer si lo dejábamos un poco más se complicaba, ¿eh? Me quedé con el de una de las plataformas que estoy probando. Recién hoy, hace 5 horas atrás, terminé de cerrar el telaraña en esa plataforma, por suerte positivo, pero te digo que le tuve que meter mano, ¿eh? Le tuve que meter mano, ¿eh? O sea, apagué uno de los bots y quedé con uno solo. Y ahí empezó a solucionar unas cositas que... unas órdenes que no toma, no las abre. No sé si es por un corte de internet o algo. Pero lo solucionamos ahí, ¿eh? Pepe Mila, ¿con quién? Con Pepe Mila, ¿sí? Solito. Bien, y ahí cerró positivo. Por suerte lo cerramos positivo. Así que bueno, estoy probando 3 plataformas, ¿eh? Así que bien ahí. Por ahora está funcionando bien esa plataforma. Después voy a decirles cómo se llama la plataforma. Empieza con A. Y bueno, si funciona bien esa plataforma que empieza con A, vamos a ver si hablamos con el amigo para que nos cuente un poquito de qué se trata, ¿sí? Por ahora, ahí vamos. Me voy ¿a dónde? ¿Al oro? Pum, pum, pum. Orito, 5 minutos. ¿Alcanza? Vamos a ver velas diarias. A ver qué me hizo ayer. Me hizo rezongar, ayer, Mirá lo que hizo. Bueno, lo lindo que tiene el oro que suele respetar las estructuras, aunque las mechas te asusten muchas veces. Fíjense que esto, por más que ayer haya subido por alguna ayuda de una noticia fundamental y después no paró de subir, también cayó. Hay que saber que el oro tiene distintas manias, y una de las manias es que cuando pensás que va a caer no cae, ¿sí? Cuando pensás que va a subir no sube. Sigue cayendo y sigue cayendo, o sigue subiendo, y bueno, ahí, no, sigue. En algún momento, cuando fuiste al baño, te cayó todo lo que subió, pero no tenés que ir al baño, acordate. Escucha. Todo lo que hizo ayer, lo hizo hoy, miren, ¿bien? De subida a bajada, ¿bien? Ahí estamos. Vamos a ir a las velitas de el oro, vamos a ir a velas de 1 hora para ver la última velita. Ahí estamos, ¿ven? Todo lo que hizo ayer, boom, para arriba, hoy lo está haciendo en bajada, ¿sí? Por acá, Pepe Mila se hizo rico más o menos, ¿eh? Obviamente que por acá Pepe Mila tenía los ojos como un 2 de oro, ¿no? Pero apagó un bot y quedó uno solito, ¿sí? Bien. Escucha. Fernet con coca, ¿qué pasa? Vamos a velitas de... ¿Qué pasa? Que no hay más. Fernet con coca. ¿Saben lo que es Fernet con coca? ¿Conocen? No. ¿Toman Fernet con coca? ¿Cuánto le pones? ¿70-30 o 80-20? ¿El oscilador que usás cuál es? Decía el amigo, estaba ahí, ¿eh? ¿Qué oscilador usás? ¿Un RSI para el Fernet con coca? ¿80-20? ¿30-70? Este es 30-70 el que está acá abajo. Bien, yo uso 70 de Fernet y 30 de coca. Por eso estoy así. Perdónamelo. El que es argento me va a entender, ¿eh? Bien, vamos a 5 minutos. Bajada después de la subida, ¿sí? Esta zona que les marco acá es el día de ayer para acá y el día de hoy para acá, ¿sí? ¿Ven ahí? Bueno, esta vela diaria subió, esta vela diaria está recuperando la subida de ayer, ¿sí? Vamos a ver si viene un poquito más por debajo o si se queda, ¿no? Porque tiene que empezar a romper. ¿Qué tiene que romper? Esto, miren. ¿Qué pasa? Fernet con coca. Acá, esto lo va a tener que romper en algún momento. Si vemos el pasado, vemos que viene hace rato subiendo, ¿sí? Rompiendo altos históricos, máximos históricos, como quieran llamarle, ATH, como le quieran marcar ustedes, va marcando y rompiendo altos. Ahora, fíjense en este alto y este, qué parecidos. Quizás está el Bar Simpson acá, ¿no? Piqui cada vez más abajo y se cae. Obviamente también hay que ver que las consolidaciones pueden ser 5 o 6 velitas, como pueden ser como acá, miren acá. Esta hermosa consolidación de por lo menos 2 semanas. ¿Ven ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 7, 14 más o menos. Acaba recién una semana y un día
consolidado. Vamos a ver cuánto tarda para hacer un piquito más hacia el alza, ¿sí? O hacer un piquito hacia venir a buscar esta zona que está acá también, ¿no? Ahora, después tiene cancha libre, ¿sí? Son velas diarias, gente, ¿eh? Tomá, mate que da. Vamos a ver las noticias fundamentales de alto impacto. Cerrá los ojos porque esto te quema la vista, ¿eh? ¡Oh! Me mató. Bueno, acá tenemos a las 10 de la mañana tenemos noticias, ¿sí? Ahí tenemos noticias, esas, ¿sí? Ahí están. Así que, si te gustan, le tiramos, ¿eh? En un rato vamos a ver 10 de la mañana de mi país, calculo que debe ser. Así que bueno, ahí estamos. Mientras quedé medio chicato ahí con la luz, no veo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ay! Terrible, ¿eh? Bien. Podemos... Escucha. ¿Conoces esto o no? Pum. Bien, seguimos. Me voy a ver un poquito la fuerza de la moneda. Vemos si buscamos alguna operación. Si hay alguno que se sume y quiere operar, me avisa. Y bueno, y lo chequeamos. A ver si quiere operar, me avisan, ¿eh? Sí, un clásico en esos... sí, ¿los conocías? ¿Se escuchaban en tu país? Mirá vos, qué bueno. Sí, han llegado a tocar en distintos países. Me parece que a Colombia, por ejemplo, han ido varias veces. A Chile calculo que también han ido. Sí, sé porque lo han comentado ellos, ¿viste? No son Soda Stereo, pero le pegaron muchísimo con los temas y te digo que fueron escuchados mucho más que grupos nacionales de mi país, ¿eh? Con la pachanga, ¿no? Mira, escucha esto, para vos, lo que dice, ¿eh? Creo que pasaron hasta por el Festival de Viña. Mirá vos, che, qué bien, ¿eh? Gracias por acompañar, ¿eh? Sé que si estás trabajando, bienvenido sea, ¿eh? Ahí que no te reten por la duda, ¿eh? Mandá mensajito ahí. sé que trabajás y bueno, gracias por saludar, che. Bueno, vamos a buscar alguna operación, Pepe Gatillo. Decime qué par. ¿Querés que... Vos manejás todo, vos sabés que vos manejás acá todo, ¿eh? Decime qué hacemos, tiramos la ruleta, querés charlar si podés, lo que vos quieras, me da lo mismo. Después te iba a pasar el link de la otra plataforma para que vayas probando, así en los vivos que estoy, si querés sumarte, sumate. La estoy probando todavía, después se las comparto si funciona bien, ¿sí? Vamos a ver. Una plataforma de streaming, Escucha. Eso. Estás trabajando pero en el trading. Estás trabajando en el trading. ¿Dónde vivís? En Wall Street, me decía el amigo. Bueno, dale duro ahí, ¿eh? Si querés operamos o charlamos, tiramos la ruleta y le meto para ver. Dale, sí, la idea es que ustedes participen. Yo opero todos los días, inclusive la idea es que ustedes obviamente se animen a operar, ¿no? Es la idea. Yo me quedo calladito. Me gustaría no meterme si operás. Lo que sí, no te metas en la real, ¿sí? Metete en una demo por la duda o metete en la real, pero salimos del vivo, decía el amigo. Si te va mal, apago todo, ¿querés? Nada, yo te ayudo si querés, pero preferible que no, porque vos ya sabés. Y sabés muy bien, es psicológico todo. Así que bueno, avísame si das el ok. Y si querés, vamos al vivo de la dimensión número 1, ¿querés? Para que le agrego mientras, a ver. El que quiera en la dimensión 1, si querés sumarte, sumate, ¿eh? Subiendo la nave, sí señor. Vamos a poner una nave, ¿eh? A ver si anda esto. Déjame de hinchar. No somos nada. Ahí estamos. Subiendo. Nada. Déjame de hinchar. Sumate si quieres, genio, ¿eh? Ahí estamos. ¿Qué es esto? Noticias de ayer. Bueno, estafas. Ahí están los amigos hablando las estafitas. Súmense, gente, y avisen, En el caso que te sumas a Discord, avísame porque hay como 7, 8, 9 que no me han dicho el Pepe y yo no van a ver la dimensión 1, ¿sí? Después van a pasar a la 2, a la 3, a la 4. Hay bibliotecas, hay robots que voy armando. Hay varias cositas interesantes, ¿sí? Donde, obviamente, mira,
No, esto es otra cosa. Hay varias cositas que vamos a ir viendo y compartiendo, ¿sí? Donde van a tener varias cositas interesantes que les voy a estar compartiendo, ¿sí? Pero bueno, escucha, vamos a sacar un poquito esto. Me voy a la dimensión, ahí estamos. ¿Para qué saco esto? Ahí está. Voy a sacar Music, la voy a bajar. Pero al final fue más que un cuento de horror. Caminando paré. Ay, qué lindo tema musical, decía el amigo. ¿Para qué voy a sacar esto? Ahí está. Ya, este tema ya no me gusta, ¿vieron? Soy más rock and roll yo, ¿viste? No es malo el tema, pero tienen temitas que parecen de, ¿no? De los nenes de cuando iban a, ¿viste? A egresados a Bariloche. Che, bueno, vamos, ¿conocés Bariloche, Pepe Gatillo? ¿Cómo andás? ¿Estás bien? Sí. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Y cómo andás con, estás probando algún bot o no? ¿O has parado un poquito? No hay que tenerle miedo, ¿eh? Mirá que muchas veces te dan alegría y hay veces que querés dejar el trading, pareciera. ¿Viste qué pasa eso? No, vos ahí cuando te acostumbres están bárbaros. Sobre todo... Basta. Sí. No, y se me quemó todas las cuentas uno. Tengo lo... ¿Estás probando alguno? ¿Puedes subir el volumen un poquito? No. Espérame. Sí, podés, si no, no hay problema. Me avisa si se escucha mejor, ¿no? Sí. Hablaba bajito del otro, ¿viste? Para igualar, ¿viste? ¿Por ahí? Sí, qué bueno. Ahora sí. Ya. No, estoy con el telaraña 2 en 1. Ah, bien. Ese, las divisas que tú me dijiste, más el libra dólar. Ah, bien. El oro no. No, el oro todavía no. Seguí charlando si querés, yo voy a tirar la ruleta. No le pillo. Ah, bien. Te da miedo, ¿viste? Que el oro está bárbaro y de un día para otro te hice un agujero, ¿viste? Es tremendo. Y es que el oro tenés que estar ahí Sí. pendiente si le tiráis telaraña para cerrarlo rapidito. No, es verdad, sí. Lo que podés hacer es aprovechar las fundamentales, pero... No se te va... Y ahí sufres. Sí, no, es tremendo, corazón. A ver, voy a tirar el... A ver qué podemos tirar. ¿Querés que tiremos un par o una técnica? Lo que vos quieras. O querés que busquemos algo nosotros con la fuerza, así paso a paso, como quieras vos. Me da lo mismo. Si querés podemos probar uno, a ver. Un par, yo creo. Dale. La técnica. Dale. Mira. Oh, cayendo. Está cayendo. Bueno, ahí tenemos uno. Vamos a tirar dos más, ¿eh? Hoy vamos... pasa al frente Pepe Gatillo. Y te animás. Si no, no hay problema, ¿eh? Vos tranqui. Vos manejate como quieras. Dólar chef. Todos con el chef, che. Si querés, y si no, buscas uno, vemos las fuerzas de las monedas, como siempre, ¿eh? Fua, tomá mate. Pero pará, vamos a tirar uno que no aparezca el chef, a ver si es verdad o estaba todo, viste, configurado para que salga el chef. Fua, tremendo. El spread te come vivo en todo. Sí, bueno, si querés, mirá, vamos a ver acá a ver acá que tenemos, Pepe, a ver ahí, vamos a ver ahí. Le gusta tirar, viste, hermoso esto, ¿eh? El ruidito me gusta, me hace acordar cuando íbamos al casino y perdíamos todo. ¿Qué es esto? Ah, pero estos son indicadores, disculpa, estos son los indicadores que he armado yo. Acá, esto debe ser. A ver acá si hay algo de... alguna técnica, algún... Todos juntos, mirá. Era re aburrido, ¿viste? Y bueno, iban a operar todos juntos. No, funciona bien. ¿Querés que, no sé, si querés compartir la pantalla me avisás? Y si no, como vos quieras, podemos... Dale. Eso como quiera vos. Yo mientras voy a pasar a ver la fuerza de la moneda y cuando vos estés avísame, no hay problema, ¿sí? Si ves que estoy... Hay fundamentales a las 10 me parece. Ay, sí, también vi. Sí. Aquí tenemos fundamentales, pero queda todavía. Sí, vos... ¿A mis 10 o a tus 10? Ah, claro, vos tenés una hora más, ¿no? Acá son, por ejemplo,
9 y 10, y allá deben ser 10 y 10, ¿no? Acá son las 8. Ah, 8, tenés razón, perdón. Una hora menos. No, a las 10 de mi. Me queda 1 hora 40 todavía. Ah, bien. Bueno, voy a Claro. pasar. Excelente, ¿eh? Ahí paso a las fuerzas. Ahí está, estaba mi carita saliendo ahí abajo. Ahora sí, si querés, eso como quieras vos, compartí vos. Y si no, no importa, opero yo, no tengo problema. Pero si vos querés, ahí tiramos unos pares, pero me parece que el spread no ayuda para que operes sí en intradía, ¿viste? Pero en scalping, si tenés 3 pi de spread, esperar o no. Yo me he metido porque soy bandido, ¿viste? Pero si querés, no sé, buscamos algo que esté interesante acá. Recién comenzó la sesión de Nueva York, 9 y 20. A ver, podemos buscar. Ah, ¿qué me decías? Perdón que te interrumpí suelo interrumpir, ¿viste? Me decías con respecto a el telaraña. ¿Lo probaste en 2, 3 pares? ¿O lo venís probando? ¿Lo apagás? Vos no usás BPS. Lo vengo probando el telaraña 2 en 1. Y Sí, cuando tú me dijiste que lo diera en positivo, sí, apagalo. lo cerrara y queda abierto. O sea, cerro toda la operación y sigue abierto. Ah, ¿y sigue abierto? Claro. Mira vos, Ahí lo cuando podemos vos apagás, te queda abierto. funcionando. Claro. Vuelve a abrir órdenes, decís vos. Sí. Ah, mira vos. Positivo la cierro. Sí. Está positivo la cierro en algo atractivo y que siga después abierto. Ah, está, sí, te entendí. Pensé que funcionaba mal. No. Está mejor. Sí, está bueno. Mira, te muestro una cosita acá. Acá debo tener el telaraña. Mira, acá tengo el telaraña en negativo, pero este no es el que te pasé a vos, ¿eh? El que te pasé a vos es el 2 en 1. Este es otro, ¿ves? Que ahora vamos menos 0,80 centavos, menos 79. Yo lo apago acá. Ponele un ejemplo. Este lo tenés, que es el de gestión de la cuentita que tenga. Si apagás acá en ganancias, ponele, ¿no? Cuando lo apagás, fíjate que ni bien arranca de vuelta. Si hay movimientos bruscos, a los 10 minutos chequeá y está en positivo de vuelta seguramente, o en negativo. Cuando vos ves que pasa positivo, lo apagás, que arranque de vuelta. Lo haces 2 o 3 veces eso en el día o en la sesión, y fíjate que sumaste 3 montos, ¿entendés? Eso mismo. Eso mismo, sí, bárbaro. ¿Y cuál de los 3 te parece que puede funcionar mejor? Porque los que te pasé son para consolidaciones, ¿viste? Viste que vos me decías algo que no tenga tendencia, por la duda. Sí, son para consolidaciones. Y Porque en el oro, por eso te decía, Sí. porque el oro tenéis que estar atento, si no. Es tremendo el oro, sí, es tremendo. Mira, este que está acá, no sé si estás viendo acá, tenía que subirlo la semana pasada. Después te lo voy a pasar, a vos te va a gustar este. Después te lo voy a pasar. Vos me dijiste algo, me quedé pensando la otra vez, está bueno, después te lo voy a regalar. Me dijiste que estaría bueno el telaraña, pero mezclado con el snipe, ¿te acordás? Con el viborita. Claro, el Snake. Sí, el Viborita lo tengo. Dejé el Snake con A, Sí, ese. el Libra dólar, Ah, bien. que funciona mejor. Pues el Snake le estoy buscando a ver si le cambio los parámetros. Porque Sí, esa es la idea. Cambiales. a la larga, sí, igual se da positivo. ¿Viste? Si tú la ves Sí, cuando puedes cerrar, sí. cierras y que hay positivo. No, vos sabés Pero que. Sí. te deja un hoyito gigante de repente. Ah, bien. Mirá. Está bien, eso es. Cuidado. Hay que tener cuidado. Sí, porque hay veces que quedas atrapado, ¿viste? Y cuando quedas atrapado, muchas veces hay alguna que se va. Y si no la tenés ahí atrapadita, se te va y está en negativo. Y capaz que estás unas semanas con algo que era scalping en intradía, ¿viste? Pero vos sabés que en algún momento baja. El problema es que el ser humano quiere Mira, ayer me pasaba y me acordaba de mis principios. Ayer estaba apurado y cerré el bot ¿viste? Hice un vivo ayer en la plataforma que estoy probando, y el bot lo cerré, ponele, después del vivo, ¿no? Y hoy cerré una plataforma que estoy probando que empieza con A de Admiral, y la estuve probando. Y a lo que voy, al bot lo cerré recién hoy, hace, no sé, 4 velas horarias atrás. Te digo,
Viste, no tengo BPS en este momento, así que estaba de manual abriendo y cerrando las operaciones, ¿me entendés? Pero me quedaron, te agarra esa sensación muchas veces, para el que no está acostumbrado, de que querés cerrar, viste, ya. Pero no, en algún momento cae. Si sube, tranquilo, porque ya está todo bloqueado, pero si cae, hay que esperar. Y muchas veces utilizar eso para que esperar que el precio vuelva de vuelta donde estaba hace 2 días atrás. Pero volver va a volver en algún momento. Eso es lo bueno, que no va en 7 direcciones distintas, va para arriba o para abajo. Y en algún momento cae. Si tenés la paciencia, bárbaro. Por eso, lo que está bueno, que es una tontería, te doy un tip a vos, capaz que te sirve, vas a ver que te va a avivar. En vez de agarrar en altos y en bajos, las operaciones las tenés que agarrar en el medio. ¿Me entendés? De una estructura grande. Porque si la agarras en el medio, va a pasar, es un imán. El medio es como si fuera un imán. Entonces, va a estar sobrecomprado o sobrevendido, pero andás a ver cuándo vuelve. Si lo agarras en la... Ponele que agarras el precio acá arriba, acá, ¿no? Con una compra, ¿no? Y el precio cae, y acá estamos en velas de 1 minuto, pero ponele que llega a H1, que está 3 kilómetros para abajo, al soporte de una mecha o de un bajo, ¿no? Entonces está bueno quizás marcar el alto y el bajo de la temporada, no sé, de H1, y vos tratar de buscar las operaciones acá en el medio, ¿me entendés? Entonces vos sabés que si va para arriba, hiciste una compra, bárbaro, pero si va para abajo, estás más cerca del piso que acá arriba, ¿entendés? Ya, sí. Está buena la idea, es todo matemática, es buscarle la vuelta. Vos seguramente me vas a entender porque estás todos los días. El que no va a entender nada lo que estoy diciendo, pero vos sí, porque esto es lo que te estoy diciendo, es lo que te tengo que todavía terminar de explicar los Xinjiang, pero esa es la idea. Si lo agarrás acá arriba, está bárbaro, porque se va para arriba un poco más y quizás hasta la otra vela diaria, que es un alto que está por acá arriba. Pero si lo agarrás cuando está en el medio de una estructura que marcaste y va para arriba, te va a quedar la mitad de la distancia, ¿me entendés? A lo que voy. ¿Puede seguir subiendo? Sí, obvio, vos no sabés, pero estadísticamente, por pips, viste, con el ADR, podés saber que recorre tanto por día. Entonces, esta distancia, ponele que acá tenés, no sé, un alto y acá tenés un bajo del pasado, y vos estás en 1 minuto, o en 5, o en 15, vos sabés que si lo agarrás acá y si te va en contra, es la mitad. Obviamente tenés que buscarle la vuelta a todo, pero después te vas acostumbrando. Vos sabés que va a tener que devolverse porque llegó a estructuras y se tiene que devolver, pero la mitad en vez de todo el ciclo completo. Pero bueno, y este de fondo, a vos te voy a compartir uno. ¿A vos te gustan tendenciales o osciladores? A lo que voy, que sea consolidaciones, porque encontré una formita de, quizás yo no tengo la paciencia en intradía, pero si vos lo dejás puesto, después te lo paso, voy a armar, la idea es esta, armar robots con indicadores, ¿viste? Y ahora encontré una formita de meterle a los telaraña un indicador, por ejemplo, ¿no? Entonces vos lo querés, por ejemplo, con las medias móviles, te lo agrego con las medias móviles, pero antes de eso hay uno que está bueno, que es, por ejemplo, vos querés que cierto par, por ejemplo, la libra yen, por ejemplo, ¿no? Que el libra yen vos sabés que cada tanto se mueve, pero una catanga, ¿o no? Entonces vos sabés que, claro, entonces vos agarrás y le decís, bueno, yo quiero que el robot, no sé, ponele, en una vela, según la vela que esté, porque si vos estás en M5 es distinto que, no sé, en M30, ¿viste? Pero te quiero decir, en una vela que en 5 segundos de ese movimiento, de un movimiento dentro de esa vela, si se mueve en 5 segundos o en 10 segundos o en 15 segundos, si se mueve, no sé, 40 pip o 30, que vaya en compra o que vaya en venta, ¿me entendés? Ya. Entonces rompe, está bárbaro. Es como si fuera una fundamental, viste que la fundamental de golpe hace pum para arriba o pum para abajo. Pero en este caso, estar atento cuando en 10 segundos, en 5 o en 15 dispara fuerte para un lugar, izquierda o derecha. Si se va para la... perdón, izquierda, arriba o abajo, si llega ahí para la izquierda, apaga el broker, viste. Pero, ¿me entendés, no? Lo que voy, ponele que el bot está acá. Y de golpe hace boom así, pero puede ir subiendo. Si va subiendo así como voy yo, no me interesa, pero si de golpe en 5 segundos, 10, que eso lo programás vos en el robot, no sé, vos querés que si hay alguna vela que en 5 segundos, en 10, en 15 sube, no sé, 5 pip, 10, 15 o 100 pip, el bot va a arrancar con esos parámetros, ¿me entendés? Y te hace Xinjiang, ponele, y te haría el telaraña. Es como cuando tú la pilláis en el momentum. Claro, exacto.
Sería el momentum. Sí, señor. Te metí, claro. Exacto. Este, por ejemplo, que se llama Zombie Desviation, estoy utilizando un estándar desviación acá, que es un indicador que suele venir en los, ¿cómo se llama? En los MetaTrader 4 y 5 es estándar, ¿viste? Te quiero decir, se llama estándar desviación, pero es un indicador como el RSI que marca, en este caso marca la fuerza de, no las oscilaciones, sino la fuerza de la tendencia. Y lo que hace este, que no es el que te voy a pasar a vos, que si querés este también te lo paso, no tengo problema. Lo que hace este funciona como si fuera el ADX, no sé si lo conoces, pero yo lo pongo al revés de cómo sería. Llega a picos máximos, por ejemplo, mira, acá te lo voy a poner, mira, insertar indicadores. Estándar está en tendenciales, seguramente, sí, acá, estándar desviación, mira, te lo pongo ahí, no sé si lo ves acá, ¿lo ves? Ay, no lo veo. No, Creo que sí, no se ve mucho seguramente, pero bueno, supongamos que, ¿ves estos picos que hace? Bueno, según lo que vos pongas, el parámetro, los periodos, la temporalidad en la sesión, los picos que hace hacia arriba, este que sobresale quiere decir que va muy fuerte, pero cuando llegó acá arriba se devuelve. Entonces vos buscas ventas acá en estos picos, ¿entendés? El bot este lo puse para que vaya en contra de la tendencia cuando llega a esos picos, ¿entendés? Dale, sí. No sé si me entendés. Después le voy a compartir el video. Lo tenía que hacer el fin de semana, pero no lo... me agarró fiaca, ¿viste? Cuando te agarra fiaca, porque tengo que hacer todo solo y me agarra una cosa que... ¿Cuándo arranco, viste? Pero bueno, ahí está. El robot le mete venta cuando salta y llega hasta arriba y empieza a darse vuelta. Claro, ¿y qué pasa? Llega, ponele que viste recién el dibujo del indicador. Cuando llega hacia arriba, empieza a buscar ventas, pero vos tenés que saber en qué par, porque si lo pones en los tres que te pasé que hacen consolidaciones, capaz que te sirve, pero exacto. Si alguno que tenga, viste, fuerza, entonces hace movimiento, por ejemplo, en la libra yen, o no sé, o en la libra dólar, en el oro, hay que probar. Pero hace un movimiento brusco hacia arriba cuando va subiendo, según el periodo. Y cuando cae empieza a ser parecido al telaraña, ¿me entendés? Primero busca a favor de eso. Si lo hace, francotirador, listo, ya está, ¿entendés? Si no lo hace, empieza alguna técnica Xinjiang, ¿viste? Ah, buena. Claro. Y está bueno. Y el que te voy a hacer, por eso te decía, la otra vez, vos me dijiste que estaría bueno el snipe, el viborita con el telaraña, ponele, ¿no? Ese si querés después te lo hago y te lo paso, o si querés algún indicador en especial que te guste, el RSI, el estocástico, el MACD, medias móviles, no sé, esto que te decía, por ejemplo, de que una vela en ciertos segundos, es como para comenzar una operación. Después vos vas a ver que inclusive vas a meter mano de forma manual con las técnicas que vas aprendiendo, ¿entendés? Pero si no, lo dejás solo y tendría que terminar bien, ¿entendés? Yo te lo decía por el Snake como era la viborita y seguía, de repente se iba, entonces el Snake iba abriendo hacia arriba, pues, de repente le tiraba abajo para cubrirlo. Claro, exacto. Pero eso se puede ajustar todo, como quieras vos. A mí me da lo mismo. Uno va armando, inclusive vos tenés las medias móviles en el Snipe, pero podés agregarle algún indicador. Si te gusta, ¿has operado alguna vez con algún indicador en especial? Alguno que diga, vos sabés que hay un indicador que me encanta. No, como al principio empecé con el RSI. Ah, está bien. Bueno, ves, mira, por ejemplo, el RSI. Nunca. Por eso, mira, el RSI, que hay una forma linda, te muestro, es una tontería, pero muchos no tienen ni idea, ¿viste? Yo porque estoy todos los días con esto, pero, a ver acá, RSI o el estocástico mismo. O el William también es bastante bueno, y el CCI también es bastante bueno, no sé si lo conoces, el Commodity Channel Index. RSI, no, este es el RBI, que es otro también, no me gusta mucho. A ver, ojo, eso es un motivo para meterte al mercado, ¿me entendés? Porque vos ya sabés cómo meterte, te metés ahora para un lado y sabés cómo salir con distintas técnicas, ¿me entendés? Si a la vez cuando te metés por primera vez sos francotirador y le pegaste, bárbaro. Y después ves si estás aburrido, pones un stop. Y si querés seguirte, ¿me entendés lo que te digo? Le buscas la vuelta. Mira, eso es lo que yo quiero que... Vos me entendés, viste que yo ando con código Morse muchas veces, pero vos me entendés bien. Mira, fíjate esto. Este es el RSI, por ejemplo, ¿no? Si querés te puedo armar un bot con el RSI mezclado con el telaraña,
Va a arrancar cuando, por ejemplo, podés hacer que haga compras cuando se mete dentro de cierto nivel acá arriba, por ejemplo acá, ¿ves? Y va a ir para arriba, ¿no? O que se meta, por ejemplo, cuando se mete dentro, que sale del nivel de sobrecompra, a hacer una venta, por ejemplo, ¿me entendés? A la vez, si le agregás una media móvil y va a favor de la tendencia, no podría hacer ventas acá, ¿me entendés? Tendría que hacer compras acá abajo nada más, ¿me entendés? Va a ser menos cantidad de operaciones, pero más segura. No sé si me explico ahí. Sí, sí. Entonces estaría bárbaro porque vos tenés una media de 100, por ejemplo, vamos a poner 100 acá abajo, y harías compras cuando solamente sale de la sobreventa y se va a favor de la tendencia. ¿Me entendés? Que es casi seguro que pero lo que pasa es que en vez de 15 operaciones te hace una. También podés utilizarlo, exacto. También podés hacerlo que la media móvil, por ejemplo, es de 100 y se aleja. Mira acá, ¿ves los picos, los altos? Que están más alejados del promedio que está acá abajo. Supongamos que esta es una media móvil ahí, ¿no? Supongamos. Acá arriba, si mirás, tenés 1, 2, 3 toques, ¿ves? 1, 2 y 3. Entonces, mientras este sería uno de las técnicas que les compartí a ustedes que se llamaba motoneta, que iba en contra de la tendencia. Si se aleja mucho, y vos ves en el pasado, ¿no? En el pasado siempre estuvieron así o cerquita. Cuando se va alejando, vos sabés que podés buscar un retroceso, una venta. Entonces, en el robot mezclado siempre con el telaraña, con el 2x1 ese, podés poner que el RSI, por ejemplo, cuando el RSI sale de la sobrecompra, en este caso, ve acá se va metiendo al nivel medio, y a la vez cuando se aleja de la media, hace que, si mientras más se aleja, sabés que en algún momento tiene que venir a darle un besito, ¿viste? O acercarse. Entonces estas velitas serían la venta que haces, que muchas veces la venta se convierte en un cambio de tendencia y haces más, pero como el bot lo pones a que cierre en dinero, cuando llega a cierta cantidad de dinero o pips, que te cierre, ¿viste? Viste, ahí tení la mezcla de los que estáis haciendo, pues, del Sí, el que tenía el momentum, salta aquí, y sí, aquí busca la venta porque hace una regresión a la media y lo juntáis con el R6, pues no sé. sí. Lo digo yo. Sí, excelente, exacto. Lo importante es que es hacer dinero, y si sirve eso, muchas veces es una excusa para meterte, ¿viste? Pero viste que, vos me entendés, viste que cuando yo tardo en explicar las cosas, porque hay veces que uno no quiere, ¿viste? Dar detalles de cositas que vos las vas sabiendo, pero te quiero decir, cuando vos ya sabés operar, no te interesa para dónde vaya el mercado. Ahora, si existe el Smart Money, si existe el Order Block, si existe algún indicador de esto que te muestra en el pasado y querés meterte para motivarte, por ejemplo acá, mira, digo, voy a hacer una compra porque el precio está por tocar, pues supongamos, ¿no? Hizo 3 toques acá abajo y acá voy en compra, porque voy a favor de la tendencia y en el RSI está saliendo de la sobreventa, así que acá me voy en compra, ponele, ¿no? Bueno, si va hasta acá arriba y rompe el alto, bienvenido sea, y cuando llegó ponele a este alto, te pagaste un parcial por las dudas, porque sabés que se puede retroceder, y si lo sigues rompiendo vas con otro parcial, y si cae te haces un yin-yang, ¿me entendés? La idea es meterte y tratar de sacarla en el momento. Y después tenés la opción. Si te metiste y va bien, bárbaro. Si va negativa, algún yin-yang. Y si te aburriste, un stop o lo apagaste. Punto. Es así. Ahí está. Sí, señor. Tal cual. Che, ¿te gustó el dibujito de fondo? Vas a ver la tapa que les voy a hacer, ¿eh? Después vas a ver. Haceme acordar por la dimensión 2. En la dimensión 2 poneme qué indicador querés que te agregue al telaraña. Yo después te lo paso por la dimensión 2 y vos lo probás. Si te sirve, lo utilizás en real, y si no te sirve, siempre hacele backtesting, ¿viste? Pero si te sirve, bárbaro, para que haga dinero. Y obviamente quizás al principio no vas a hacer dinero porque te da miedo, ¿viste? Lo tenés que conocer. Pero ¿quién te dice que vas encontrando y decís, che, vos sabés que mezclé, no sé, un par con el... no sé, ponerle con el snipe y funciona mejor en tal temporalidad, y te empieza a dar confianza, ¿me entendés? Sabiendo que si se te complica, le das una mano de forma manual, ¿viste? Sí, eso es lo que estoy viendo con el Snake. Bien. Ah, y después, estaba buenísimo esto, y vos sabés que después te voy a pasar otro que te va a abrir la cabeza solamente para que lo aprendas. Te va a quemar la cabeza, te va a volver loco. Vos así, pero esto es hermoso. Después te voy a pasar otro, que la idea es que vos lo tires, por ejemplo, vos hiciste una operación, ¿no? De apendicitis, ponele, ¿no? Y no, hiciste una operación.
y están negativos y se te complicó, hiciste un Xinjiang y te asustaste un poquito y ahora no sabes si poner el stop o seguir aguantando, después te voy a pasar otro robot, pero ese quiero que lo estudies, para que te salve las operaciones, entre comillas, ¿no? Capaz que te la termina quemando, pero que te salve las operaciones cuando están en negativo. El tipo te va a ir cerrando parciales y te va a ir agregando, vos anda mirándolo cómo trabaja y después me decís si te gusta, ¿sí? Estudialo bien y algún día lo charlamos para que veas vos, para que me comentes cómo funciona. Y de pasada, eso, ¿qué va a hacer eso si vos lo aprendés? Te va a ayudar muchísimo para vos operar de forma manual, muy parecido a lo que hace ese robot, ¿entendés? Porque esa es la idea. Vos te empezás a copiar de cosas del robot. Yo, por ejemplo, ayer iba a hacer un Xinjiang y dije, no, qué bien, me voy a poner. Y hice una grillita sencilla, ¿viste? Con 3 o 4 operaciones para el mismo lado. Y si se iba en contra, veía qué hacía. Y si no, bueno, se dio positivo, bárbaro. Pero le empecé a buscar la vuelta, ¿me entendés? Sin complicarte mucho. Con poquito lotaje, para estar tranquilo. Y si estás seguro, le agregás el lotaje cada vez más grande. Bien, a ver, tenemos... ¿Querés música o querés compartir una pantalla? ¿Querés que veamos algo de... Mirá, vamos a ver acá. A ver ahí. Tengo... Ah, sí. Ah, a ver. Ojalá, mejor. Sí, acá está, mirá vos. Para que saco... Estamos. Mirar transmisión. Bien, ahí estamos. Estamos. Ahí estamos. Me parece que ahí se... No sé cómo se saca los loguitos de acá abajo, pero bueno, ahí estamos. Listo, señor, como usted quiera. Si querés, mira, vamos, vos decime en qué par. Y yo hago sin... vamos a ver, me meto también para que veas. Y vemos quién saca primero la operación en positivo. Ah, che, corría en carrera, ¿viste? No, o yo me meto en otro, pero estaría bueno que hagas una explicación, más o menos, vos me entendés, ¿no? Una explicación por encima de algo, ¿no? Si ves que tenés que hacer algún Xinjiang, ya está, y después vemos cómo salió, ¿sí? Pero si no, tranqui, como quieras vos. Ahí te paso, ¿eh? Vamos, a ver acá. Estamos. ¿Dónde están las fuerzas acá? Ahí está. Ahora sí. El yen. Me parece, no se ve completo esto, Estaba che. mirando. ¿Cuál no se ve completo? Salir de pantalla. Bueno, no. Capaz que no se puede sacar. Bueno, dale, sí, decime nomás. Estaba buscando los que tenían yen, porque te veo que el yen está fuerte, po, si no me equivoco. Tengo el yen fuerte y tengo el australiano y el euro débil, Buenísimo. ¿ya? Entonces estaba buscando que tenían yen, Sí, pero señor. vi que se cayó en la madrugada esta cosa, po. El australiano yen, por ejemplo. Ah, bien. Fíjate, te doy un tip, hacé lo que quieras vos, Uy, yo por ir viendo la gráfica, se me va, mirá vos, por ir viendo la gráfica, el MT4 mío, ahí está, lo dejo acá por las dudas porque se pone en gris, me parece. Tiene que haber algo para que quede fijo esto, ¿no? Calculo, pero bueno. Ahí se... No, fíjate esto, hacé lo que quieras vos. Fíjate con la fuerza, fíjate alguna M15, M30 o M15 si vas a hacer en M1, que esté fuerte o que esté débil y ahí te vas bajando de temporalidad, ¿viste? Es que la gráfica Ah, está en M15, po. ah, buenísimo. Las velitas son M15 y las rojas fuertes son 1 hora y la grande esa es de 4. Ah, espectacular. Claro, ahí ves todas las estructuras sin ir cambiando, está bárbaro eso. Exactamente. Sí, sí, bárbaro. Inclusive jugás con los colores. Yo eso lo hacía. Me acuerdo que ponía negro y blanco en algún momento porque me hacía, viste, me mezclaba, pero cuando te acostumbras está bárbaro. El que ve esto dice, che, ¿qué será? Está bárbaro. Porque ahí estoy viendo horario M15 y... M15, la de que sigue es de 1 hora y la grande esta es de 4. de 4 horas. La que sigue una y las blancas con celeste son de 15. Qué bueno. Mira, un doble piso ahí, che.
Bueno, y qué ves? Aquí yo veo que esto ya aquí tengo el ATR, po, Ah, bien. aquí abajito. Ah, Esta mirá. batería ya lleva 200, ¿Hizo 200? 260. Mira. Tenemos, como tú dices, un doble piso. Sí, señor. ¿Sí? Mirá las velitas, Aquí ¿eh? veo, sí, Te hago una pregunta. veo que Si, está. si achicás la gráfica un poquito, ¿podré llegar a ver las velas de H4 del pasado? Más a la izquierda. Ahí está, eso quería ver. No, Eh, no sé. Entonces, no se ve. después de esto, Sí. como veo que ya bajó todo, yo me voy acá, pues H4, y veo si tengo algo aquí, po. Ah, mirá, rompió esas medias, che. Sí, compré las medias de. Y estas son de 55, 89 y 145. Mirá vos, che. Mamita. Esta gua- Cayó lindo, ¿eh? todos los yen cayeron igual. Porque ¿Qué ¿te encontraron? acordás? ¿Petróleo? El cat yen. Un ovni encontraron. Mira. Está cayendo. Mirá, llegó un pisito ahí, ¿eh? Este está aquí, bueno, un pisito. Mirá vos qué hermoso. Y un alto a la Mira, izquierda. justo aquí. Sí. Y un altito, ¿viste? A la izquierda. El alto que está subiendo allá al final. ¿Qué? Sí, ese, sí, ese. Como que se apoyó ahí también. Mirá vos, che. Ojo que puede ser un resorte, ¿viste? Sí. Bueno, Ah, bueno. Y vos ves que te parece ir a favor o en contra del yen. Viste que si estás en un minuto, quizás un pequeño retroceso te sirve, pero no sé. sí, este me parece interesante para meterle una compra. Ah, mirá. Pues Tú, sentía cortaba. ha bajado tanto ya. Y aquí mira, se apoya en la media. Terrible. No, es hermoso, ¿eh? Ahí, a ver si puedo. Ahí está. Australiano yen. Y así así, mirá, si encontrás para meterte en alguna comprita. ¿Ese es el CAD Yen de la primera vez? No. Sí, Ah, seguís todavía con las sí. operaciones de hace cuánto, de hace un mes más o Desde menos, ¿no? abril lo estaba viendo. Bárbaro, Desde bárbaro, abril. bárbaro. Abril Vos manejás todo. me quedan estas dos. Bueno, Me quedan sí, estas por dos. eso. Después te voy a pasar, haceme acordar, porque me olvido, ¿viste? El bot este para que aprendas a ir gestionando. Así vos lo mirás, ¿viste? Y te va a abrir la cabeza. Aprender a utilizar. Yo después te paso un PDF para que lo aprendas. Me parece que está en español. Si lo querés, te puede servir y te va a abrir la cabeza muchísimo. Ya. Y este no lo alcancé, le iba a cerrar. Ayer no estaba trabajando y aquí le iba a poner una venta para que me quedara cerca de ese. Ah, Y después una compra aquí. no, Pero pero bien. no lo pude ver, pues lo vi después. Viste que de una forma u otra te vas acostumbrando. Vos sabés que algún momento va a pasar por ahí arriba. Como también va a seguir cayendo. Sí. Callen. ¿Ves estas rayas que están aquí? Sí, Esta morada o magenta que están acá. ¿La alcanza a ver o no? sí, ¿Eh? sí. Mira, esa es otra cosa que está viendo. Como dices tú, todo sube, todo baja. Son solo altos de estas de 4 horas que están aquí. Mirá, buenísimo. ¿Viste? Tac, tac. Hermoso. Y ahí va, mirá, fíjate el Callen como está tratando de recuperar un poquito, ¿no? No sé qué hora es. A ver qué horas son. Ah, faltan 13 minutos para la noticia fundamental, por la duda te digo, a no ser que diga, no, me meto igual, pero eso como quieras vos. No, faltan más, pues Pepe Mila. Ah, ¿falta más? Falta una hora todavía. Sí, una hora, sí. Ah, bueno, entonces estoy, a ver, voy a chequear mientras, a ver, por las dudas. Sí. A ver Igual acá. de la encuesta de Jules, Sí, a ver. oferta de empleo. Ah, voy a ir acá, a ver acá un segundito. A las 11, tenés razón, yo dije a las 10. A ver acá qué tengo acá. Ah, mirá vos, acá me dice a las 10. El horario este es el de... A las 10 de la mañana me dice acá, mirá vos. Bueno, debe ser, está bien. Bueno, hacemos así si querés. Si vos buscás alguna operación, esperamos si querés meterte en alguna. O paso a la gráfica mía y tiro un tirito, a ver qué pasa. Pero, Mirá, qué hermoso la vela de fondo desde H4, ¿no? Sí.
cuál? La grande esta que Sí. se ve aquí es de H4. Que Hermoso. recién me había ido a Sí. a un minuto, perdón. No, si llega a romper esos altos, capaz que se convierte la de H4 en azulcita. Sí. Estos que están aquí, por eso los marqué en un minuto, pues. Mira, aquí. Este enredo que está aquí. Tucu, 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 tucu. Mirá. Y ahí va, ¿eh? Ujú. Aquí vamos a ver qué hace. Depende cómo lo rechace. No sé, una ventita cortita. O si se va muy fuerte, nos vamos en compra, po. Sí, señor. El catchen. Elegiste un indicador, ¿eh? Haceme caso, no me quiero olvidar, porque capaz que te gusta. El indicador que más te guste o el de la viborita, si querés, como quiera voy, le agrego el telaraña. Le voy a poner music mientras, ¿eh? Sí, pongo música. Bueno. A ver si... Mira, acá traigo un temita interesante. A ver si te gusta esto. Vamos. El Piti. Hoy, viste que me agarran semanas que pongo un grupo, ahora estoy con el Piti y con Vilma. Sí. Después volvemos el Piti, es terrible, ¿eh? Ahí vamos, con el Piti, escucha esto, mira, para vos, ¿eh? A ver, no, Homero después te lo regalo, pero fíjate a ver si... Ahí. Muy bien, señor. Para vos, ¿eh? Para que disfrute con la familia, amigo. Está saliendo el sol. Bien, voy a hacer así mientras vos buscás, avísame cuando... Si llegás a encontrar, ¿cómo se llama? Algún par y te metiste bárbaro, ¿sí? Porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Pum, 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 pum. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no se reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir Ahora sí. a recibir su bendición. Oh Dios. Calm down. Bien, el amigo está buscando algo con el Chen, ¿eh? A ver si vemos lo mismo acá nosotros. La vida que llevo, no dejes nunca de... Este no me hace operaciones, ¿eh? Mira, acá, ¿qué? Negativo esto, ¿no? A ver si es negativo. Menos 12 vamos ahí, mira, menos 11. Vamos a ver cuando termine positivo, vemos qué hacemos ahí con el telaraña, ¿eh? Pero bueno, ahí vamos. ¿Qué es esto? Euro dólar cayendo. A ver, vamos a buscar algo. Mientras el amigo está con el yen como fuerte, ¿eh? Ahí bajó un poquito el yen, mirá. Eso. Cada yen, mirá, está subiendo cada yen acá, ¿eh? A ver si... Uy, le falta esto, me comió un Pac-Man acá. Saliendo el sol. ¿Cuánto hay de acá hasta acá? Oh, y hasta acá. Bonito, ¿eh? A ver, en un minuto esto. Mirá la bombita que me está tirando ahí. Bendición, oh Dios. Viste, Pepe Mille iba a dejar operar a Pepe Gatillo, pero viste lo que es, soy terrible, tengo que operar, che. No vas a encontrar nunca un loco así, ¿no? Todos los días tengo que operar, tremendo. A ver. Che, esto un Pac-Man me comió todo acá. Danos de hoy. Yes.
Dólar yen, mirá vos. A ver, dólar yen. Pum, 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 pum. Hola, ¿con quién hablo? Hola, hola. Ahí está. Eran, ¿viste? Actores los tipos en vivo, ¿eh? Dólar yen, ¿esto es dólar? Sí. Che, pero ¿qué le falta acá? Mira, un Pac-Man, esto es tremendo lo que falta acá, ¿eh? Qué grande, che, está llegando ahí, ¿eh? Y dice, a ver cuánto hay de acá hasta acá. 13 pip, a ver. Por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a Voy a poner. Y le entra en el Cat Pepe Mila, ¿eh? ¿Así? ¿Como compra o venta? no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos A ver. Ahí paso, ¿eh? Joya, joya. Vos avísame y vamos. de internet. Para odiar hay que querer. ¿Cuánto hay de acá hasta acá? A ver. 23 pip, mira vos. Y hasta arriba tenemos unos 14. Orgulloso de querer Está haciendo como un triangulito acá invertido, ¿ves ahí? sí. Y por todas esas cosas ¿Qué que tenemos en común? hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste Ay, de vale. mí, yo me cansé de vos. Pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise, Y tanto te quiero. siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Escucha, escucha. Si la amas, si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera Bien. cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Mirá cómo me falta acá información. Orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Sí. Si rompe el número redondo este, está lindo, ¿eh? Es que me pasé un minuto y como hizo el rechazo, pero Ajá. pensé que se iba con carrera. Ah, bien. ¿Te estás por meter o...? Ah, pusiste un buy stop. Bárbaro. Joya, bien alejadito, qué bueno. Si, mira, si tiene que subir, va a subir, ¿entendés? Y no que te toque y después estar haciendo alguna entradita más. Así que bárbaro, ¿eh? A ver, mientras... A ver yo, sí. Vos estás en el Calchen, ¿no? A ver si veo ahí que dice Calchen, sí. Bien. Sería este que está acá. Pusiste por acá arriba una orden pendiente. Acá tenés un número redondo. Libre ayer. Ah, ¿en Libra estás? Oh, mirá. Buenísimo. Ah, che. No, ahí va, el tuyo ahí va, el CAD Yen va, en vez de CAD yendo, puede ir CAD subiendo, venía CAD yendo y bueno, capaz que ahora se da la vueltita, que es este que estamos viendo acá. Él está en un minuto, me parece, acá en un minutito. Ahí ven, o en 5, no sé, ahí va. Mirá, las pelotitas que me salen acá de los Pepe. Qué bonito. Mira, esto es así. Si marco ahí, puede llegar hasta acá. Y hasta acá por lo menos tenemos unos 14 pibes. Le voy a poner una orden pendiente ahí, a ver qué pasa. Voy a stop, muy chiquito. Uy, tiraba, tiro, quedaba, ahí está. Si lo agarra, que lo agarre. Me estoy arriesgando, dice el Pepe. Hasta acá, hasta este altito, por lo menos tenés un par de VIP. Puedo ponerlo un poquito más abajo también, sí, como que no. Voy a dejarlo ahí, capaz que lo saco. Voy en contra de la tendencia como viene el CAD Yen. Si vos mirás las gráficas grandes, va hacia abajo, pero quizás ahora se queda acá haciendo estas compresiones. Justo estamos en el lomo, ¿viste? En el lomito donde tendría que hacer un retroceso de esta compresión. Pero capaz que sigue un poquito más. Y ese poquito son 15 pipas ahí. A ver, ¿cuánto? No, menos. 11, 10. Bueno, vemos. A ver qué pasa. Si me achico ahí, si veo que hace algún fractal. Libra Yen. A ver, Libra Yen. Mirá. Parate que me falta un Pac-Man acá. Ahí está. ¡Oh, qué bonito también! Lo mismo, ¿no? De acá hasta acá tenemos
50 pip, mira. Y de acá hasta acá tenemos... Che, a ver. Le estoy pifiando acá, ¿no? ¿Está bien? Sí, libra yen. Si rompe esta zona, le meto acá también una compra, dice el amigo. No, ojo que está en el techito ahí, se hace un hombre colgado acá, capaz que se va para abajo. A ver si, párate. Apagás, sacá la orden. Nada, no pasa nada, es poquito, así que. Vamos a ver qué pasa. Vos sabés que se han sumado un par a Discord, pero no me avisan. Capaz que no deben saber que se tienen que agregar el Pepe, si no, no van a ver la dimensión 1, ¿viste? Y estamos. Mira, ahí va, la libra yen, que cae. No sé si no le pongo acá arriba una orden pendiente también. Pero me voy a quedar con dos. A ver cuál corre más de estas. El retroceso puede ser interesante también acá. De esta compresión puede venir hasta por acá y seguir cayendo también. Pero hasta acá tenemos unos 40 pipche. Mamita. Bueno. Y esta zonita son también 40 y 40. Está al lado de la media móvil. Esto puede pasar de que empiece a comprimir. Mira, ahí se va. Piqui. Uy, me abrió una orden acá. ¿Qué es esto? Ah, el Cayen. Me olvidé, che, está cayendo. Me había olvidado. Viste que Pepe Mila está. No, es tremendo. A ver, libra yen acá. Bueno, ahí va la libra. La libra ahí más rápido, me parece. Abrió Cayen. Bueno, ahí estamos. Che, voy a poner música mientras. Si querés, algún tema. Hasta por aquí. Buscar agua calentita. Para morir primero hay que nacer. Siento ganas nuevamente de tirarme a tus pies y llevarte a mi morada otra vez. Si lo sembras, lo recoges. Y si esperas, vas a entender. Cuando las cosas salen como no las espero, la vida me hace más guerrero. Quería decir algo, pero yo bailando en un bar. Tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías. Y juntos nos fuimos a pernoctar. Es que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho.
gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a enjuagar, porque me gustas mucho. Me gustas mucho, nena. Me gustas mucho. Me gustas mucho, nena. ¿Y será que me gustas tanto? Debe ser que no puedo disimular. De veras. Eso, matecito caliente, agua calentita para las viejitas sin dientes, decían. Ahí estamos, no, yo estoy ahí casi igual, te digo, Unas cosas me tocó perder y otras pude ganar. Tengo la bata que quiero tener y más de una razón para pensar que todo sigue igual. Más de una semana. A ver la libra Yen cómo va. A ver cómo cayó. Ya no cambió nada. No la tengo acá, ahí está. Llegando hasta donde hoy llegué. Mala, Bueno, vamos a ver si respeta este dibujo chartista, esta compresión, o si se va para arriba un poquito, aunque sea a visitar la media móvil. Vamos a ver qué hay. Todo sigue igual. Todo sigue igual. ¿Qué hacer? De bien, decía la mía. ¿Cómo le va, amigo? En la otra plataforma, me había olvidado que estábamos en la otra plataforma. Y vamos, se sumó otro Pepe más, qué bueno. Bien, bien, vamos. Tenemos que llegar ahí a los 1500, decían.
A los 4. Bueno, seguimos esperando el mercadito que va haciendo zigzag. Vamos a poner la viborita. La viborita, ahí va, la viborita, ¿ven? Si va, vamos a ver si tiene fuerza. Y esa vela que comenzó, ¿qué nos pasó? Que nos comenzó una vela que era la vela de las 10 de la mañana. Y suele pasar lo que digo siempre, capaz que no, pero muchas veces hace esto que pasó ahora. Se va para abajo un poquito y después sigue la tendencia como trataba de ir hacia arriba. Vamos a ver, si va para arriba, bárbaro. Y si cae, y bueno, será una caidita. ¿Qué vamos a hacer, no? Nada, na, 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 na. Vamos. Escucha. Yo tengo ganas de jugar. Qué grande el Piti, qué lástima el Piti, ¿no? Que tiene muy lindos temas. Lástima que se dejó estar, ¿no? Y agarró el mal camino el amigo, una lástima. Sueño que estoy soñando y de fondo una música tipo rock and roll. Sueño no sé en qué. Sueño A los 100.000 tenemos que llegar. Y que con mis compañeros nos unimos para hacer algo nuevo. Pero no sé qué es lo que me está pasando ahora, en este momento. ¿Qué le pasa al Piti? Piti. Seguro que soy yo. Muy bien. Seguro que soy el Piti. No tengas miedo de arriesgarte. Viste que suele pasar la ley de Murphy, ¿no? Va para un lado, ahora vos te metés y se queda, viste, no va para ningún lado. Podría alcanzar. Mejor hacer algo nuevo. Hay que chequear la libra que va más rápida, a ver. Ponerse a soñar. Soñar en no sé qué. No sé qué. Bueno, fue a darle un besito a la altura y ahora ¿qué haremos? Llegará a recuperar la mecha que dejó recién la velita de las 10 y estar por debajo de esa mecha. Ahí va, vamos a ver. O si se da vuelta. Qué grande el Piti, Vamos, hay un temita del Piti que se llama Pila Pila. ¿Lo conocés ese no? A ver, ahí estamos. Pila Pila, dice el Piti. Tengo muchas ganas de escribir una canción. ¿Y? Pero no se le ocurre nada. no ocurre nada. Y habrá sido así seguramente. La cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita Esta llanta. para estar por la noche. Pila Pila. Pila, pila. ¿Qué horas son? Las 10:13. Bueno, me voy a quedar un rato más, gente. Si no sube, y bueno, ¿sí? Seguiré después. Vamos a ver cómo termina mi operación y la tuya, Pepe, ¿Sí? Cuanto mucho para que me parece que te tengo el mute, a ver. Y empiezo a cocinar. Después de hacer esta Ahí sí. yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila. Pila, 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 oh. Pila, 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 siempre una pila en la vida. No me confundas con
Yo soy ratona batería. Y vos, Escucha. y vos que me decías que siempre tocaba la guitarrita. Toda la noche, todo el día. Que nunca, Esto, gente, es como... Ah, bueno, vamos a escuchar. que nunca se iban a pasar en la radio. Y mira, Mariachi, hija. suenan. Y cómo están sonando. Y ahora que debería dejarte, haberme ido muy lejos, todavía no te he dejado. Preferiría que nos vayamos a comer No, rico, dice. unos ricos calientitos. Tengo muchas Bueno. ganas de escribir una canción, Pero... no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo. Y empiezo a cosechar, decía la... Después de hacer esta ¿Qué horas son? 10:15. Bueno. pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila. Pila, pila. Pila, pila. Vamos. Pila, 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 siempre pila en la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabés. Yo Soy un ratón. Vamos, pues, hombre. mover el corazón, necesito estar pila toda la vida. No como ese conejito que no dura nada, Yo soy... ratona batería. No como ese conejito que no dura nada. Yo soy... Qué grande el Piti. Pero qué pedazo de Piti, ¿eh? Qué grande el Piti, ¿eh? Como ese conejito. Esa. ¿Quién anda por ahí? Enchufame 380. Me voy. Y dice... Siempre pila. Siempre pila. Buenos días, Cristian Leal. Ah, a ver, hay algún Pepe ahí. A ver, vamos a saludarlo, a ver. ¿Dónde estábamos acá? Bien, a ver, ahí estamos. Y sigue hacia arriba. Estoy viendo el oro en la plataforma amiga. Vamos a ver si después le tiramos unos billetes a la plataforma. Que nos cuente de qué se trata esta plataforma. Que empieza con A de Admiral, ¿sí? Bien, a ver. Bueno, ahí vamos, hermoso, ¿eh? Eso es en serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces. Qué grande el Piti, ¿no? Las letras, ¿viste? Tremendo. Cuando le pegan en los temas. Lo que pasa es que siguió por un camino ahí medio. A ver si tenemos. ¿Quién está ahí? Ah, mira, buenos días, ¿cómo le va, señor? Cristian, ¿cómo anda la gente? ¿Cómo andas, genio? ¿Bien? ¿Y operaste algo? ¿No? ¿Recién te despertás o estás trabajando? Nosotros, viste, acá es muy íntimo esto, viste, estamos acá fresquito tomando mate acá. Me metí en una operación, vamos a ver cómo salimos acá. Y Pepe Gatillo se metió en la misma, así que vamos a ver quién sale en positivo y quién sale en negativo, ¿no? Vamos a ver esto en el caso de que son las 10:18. Vamos a esperar un poquito y me quedo 20 minutitos más, 15, 20 y cuanto mucho seguimos, después nos compartimos a ver cómo quedó cada uno. ¿Te parece? Va, si querés, como quieras vos. Total, ese es el catjem, pues seguimos ahí. Sí, cayendo. Ah, claro, Seguimos en el me catjem. quiero sumar a la onda. Un mes ahí metidos todos ahí en el catchen. Che, no, si sigue hacia la baja veré qué hago, y si sigue hacia la alza, bienvenido sea. Lo que pasa es que se está moviendo poquito, ¿viste? Muy poquito el amigo. Vamos a ver, ¿por qué se mueve poco? No lo sé. Para mí hay que soplar ahí un poquito, ¿eh? ¿Querés que te comparta tu pantalla? O como quieras vos, ¿eh? Podemos tirar música acá, a ver si tenemos... Qué lindo los dibujitos tuyos de fondo, ¿eh? Me gusta las... para Dinaria operaba de esa forma, que de las velas, ¿viste? Que te pasé, esas grandes.
La usaba en las estructuras arriba, al fondo, ¿viste? Bien ahí las mechitas, pum, pum. Quemé 3, 4 cuentas, así más o menos. No, hermoso era. Oh, ¿cómo le va, Pepe? Pepe Ansiedad, ¿cómo anda tanto tiempo? Hola chicos, ¿Te metiste en algo o no? Todavía no. ahí puse por YouTube, estoy En el en euro. el Ah, perdón. En el euro. Eurocad. A ver, vamos a verlo. Estoy esperando que rompa ese mínimo ahí, que rompa así se va todo. Sí, Tiene que bajar. mira yo acá el Pac-Man. Ahí está. Eurocat. Mira, lo tenía rojito. Tengo que Uy, mira. soplar para que baje. Ponerle una soga y tirarlo. Ah, no te metiste todavía. ¿Se le puede dibujar algo ahí? Sí, yo le. Ya estoy. Ah, bien. Ah, ya estás en ventas. Sí. Uy, qué lindo. A ver, déjame ahí. Mira qué El bonito. tema de la fuerza. Yo la verdad, viste que vos siempre mirás la fuerza. Sí, ahí te digo, mirá. Cerrala. La che. No, Eran no todos sea chistes. No, no, mentira. El euro está débil en todas las temporalidades. Por lo menos uno tenés a favor. Y el otro es el CAD, ¿no? Y el CAD está fuerte, che, capaz que dispara. Lo que pasa que en las temporalidades grandes el CAD también está débil, ¿viste? Pero porque viene débil por lo que estás viendo vos, por esa subida, ¿viste? Por eso esto es un arma de doble filo, lo de la fuerza, ¿viste? Es un arma terrible porque es el pasado, ¿viste? Claro, pero te ayuda a analizar un poco. Sí. Uy, se me cayó el mate. Me quemé. Bueno, muchachos. Oh, la Inseminación. Paraguay está por ahí también. Inseminación. ¿En YouTube está? Está. Uy, me quemé mal. Mandó Acá un saludo por está. ahí. Mirá cómo me quemé. Me quemé, dijo el negro. Todo bien por acá. Todo bien por acá, dice el amigo. Estoy en short en Eurocad. Buenísimo. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo le va, Pepe? Pepe, me confundo Ricardo con otro amigo. Pepe Paraguay, ¿cómo andás? Che, ¿y cómo anda la técnica? ¿Rompiendo o cayó un poquito? Estamos. A ver si tengo. Yo creo que hoy día a Pepe Paraguay Libre Allende le dio positivo, ¿no? Ah, sí, bien. ¿Y cómo cayeron? Ahí se conectó. Qué bueno. Cayeron, sí. No, Libra llena Sí. está malo. Libra llena, a ver. Ah, aquí estamos nosotros, me parece, ¿no, Pepe? No, estamos en el caché nosotros. Uy, ¿y está cayendo? A ver, déjame ver. No te puedo... El Eurocad, ¿no estamos? Ah, no. Che, ahí está. Esta va linda, ¿eh? Esta va linda para el amigo, mirá. Y esta va hermosa también. Oh, esta está tremendamente bella. A propósito, ¿no? ¿Viste? La compresión y el tipo se tira, ¿viste? Ahí en el... Ahí está. Vamos. Vamos. ¿Qué se puede? No, lo que podemos hacer, Pepe, si querés, vos, como vos quieras. Vos te metiste más o menos en el Cayenne también, ¿no? Donde ponemos el ojo, ponemos la bala, ¿viste? Y si querés, después vemos cómo salimos, ¿no? Si salió en tabla, si stop o TP o lo que sea. Cuanto mucho. Claro. Vamos. Tenemos... Yo capaz que acá, en esta zonita que sería la del 61, no, ese es el 50% de esta tendencia. Chiquita, de este corrección acá. Capaz que ahí veo, si ahí o más abajo le tiro una comprita más chiquita. Como le puse la mitad de lo que suelo operar, capaz que le meto por arriba un buy stop. Vamos a ver. Y si no, vemos si me voy con la caída. Vamos a ver. Y acá tengo... ¿Dónde está el otro? El euro dólar. Esperando acá. Ahora viene la fundamental en un ratito. Ahí está activado el bot. Ahora sí. Po. Qué hermoso. Ahora a las 11. Sí, señor. Todavía Falta, ¿no? Son las 25. 36 minutitos tenemos. A ver, el del amigo me gusta, que estaba lindo ese. ¿Por qué no lo vi? Eurocad. Mira la mechita que hizo.
Cerrá, che, eran, viste, eran bipolares. No, lo espero más abajo. A mí soy paciente. Cuando mucho esperaré a Martina que tiene noticia también. ¿no? Bueno. Me vuelvo loco. Yo lo que voy a hacer, voy a separar en 3 Me acá. puse Pepe ansiedad y te estoy diciendo que soy paciente, pero bueno. No, re bien. Hombre misterio. Este Cristian es una cosa de loco. No, está re bien. Mira, le voy a poner ahí. Yo sé que es una locura, pero lo voy a hacer igual. Muy cortito, pero quiero que suba, que la agarre y que se vaya, decía el amigo. Yo, no es que está activa, ¿no? Está ahí quietita, así que si sigue cayendo voy a ir para abajo hasta que la toque. Sí o sí la va a tocar. Y en algún momento estaremos ahí. Pila. ¿Algún tema querés en especial, genio? ¿El de pila o otro? El de Piti pone, hay algunos temas son medios picantones. Sí, ayer, la otra vez se sumó una chica y le digo, este tema es para vos. Justo, vos podés creer que puse uno que dice cualquier cosa, le pedí pedir perdón, ¿viste? Y cerró. volvió más. No volvió más. Pero te juro, no sé si le puse, te lo juro, no, miren, fíjense, no sé cuál fue, pero le puse uno que se llama, a ver si era, a ver si era este. Mira, ya les pongo cuál es. Y escuchen nada más y decime justo, pero justo, porque podés elegir cualquier tema. Le digo, este tema es para vos, pero por decir, ¿viste? Vos podés creer que justo dice, a ver, señor kiosquero, ¿dónde estaba? Ahí vengo, chicos. Bueno, sí, señor. Casi, Homero. ¿Cuál era? No me acuerdo cuál era, che. Bueno, ahí está llegando al 50% de este retroceso, que es interesante muchas veces para que ahí lo bajo un poquito más. Si me lo toca, voy a quedar con otra orden abierta y chiquita, no pasa nada, va a ser parecido al de ayer. A ver acá si tengo... ¿Dónde estaba la canción? Ya les digo cuál es la canción, van a ver, mira, este es, mirá, este. Justo estábamos. Esta canción es para vos, le digo, ¿viste? Pero de onda, ¿viste? Así, ponete el Pepe que quieras, todo lo más lindo. Y le pongo este, mira, escuchá. No me vengan con cuentos. No, me quiero morir. Uno siempre. El Piti, justo. Uno prende la televisión y escucha a uno hablar de la lealtad. Uno prende la radio y escucha hablar de la lealtad. ¿Vos podés creer, che? Hablan de la lealtad. Bueno, perdimos un Pepe, por lo menos. Y nosotros somos la lealtad. Así que ¿qué me vienen a hablar de la lealtad? Acá, este tema es para vos, le digo. Cerca de mi casa vive una piba que por 5 mangos se chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me Bueno, no. Ella vive a 2 casas de mi Tremendo. No, le pasa a mí nomás, Me pasa a mí, tremendo. invitamos a fumar que se rico. No te asustes por lo que te cuento, pero en mi vecindario todo esto es cierto. Todos tienen fierro, chuta, tienen miedo, entonces tiran sin preguntar primero y esquivando balas. Con mi bicicleta voy a casa de mi puntero a buscar mi hierba. Él tiene ese paso rico que cuando lo fumo quedo bien chino. Y cuando salgo estoy atento porque esos putos siempre se están escondiendo. Los azules me persiguen porque fumo marihuana. Yo lo pruebo por un camino de tierra, la lancha no me alcanza, está hecha mierda, algo se baja, me empieza a correr, pero no van a agarrarme porque sé qué hacer. No voy a dejar de pedalear hasta que salga por atrás a la calle Pilar y voy a doblar en Echandía porque yo sé que ahí hay un solo policía, ese me conoce, no me va a parar, sabe que no ando en nada ilegal, sabe que solo vengo de comprar mi hierba para tirarme abajo el sol y fumarme una vela. 2 velas. Japonesas. 3 velas, 4 velas. Mis son palabras porque fierro no tengo, pero la yuta quiere allanar mi gueto. Me buscan a mí porque no tienen huevo de tirotearse con estos viejos de la tercero. Yo les espero que vengan cuando quieran, mirando los Simpsons y fumando una vela. Cerca de mi casa vive una piba que por 5... No.
No, Piti. Este es tremendo el Piti, por eso te digo que... Vamos, Piti. Tremendo, ¿no? El tema está bueno, pero no sé si para dedicárselo ahí, que no conoce, ¿no? Justo. Así que vamos de vuelta con el Piti. De vuelta otro más del Piti. Si quieren, les regalo, mira, escucha este. Este sí, este es conocido. Casi sin pensar. Casi sin pensar, la vida voy viviendo. Casi, sí, che, yo me tengo que ir, loco. Cosas que voy haciendo parecen un sueño. Se nos queda, viste, momentum. Hay veces que lo agarrás al toque el momentum y va. Y después hay veces que no, que te metes y ¿qué hace? Se te queda. Que te fuera. La vida me la regalaron, la muerte en cuotas voy pagando. Qué grande el Piti, ¿eh? Puedo seguir mintiendo un nombre del amor, sí. Acá tendría que haber puesto el stop en positivo, porque si me toca me vuelvo a meter, ¿entienden? Vamos a ver. Y si va para arriba, bienvenido. Y si no, me vuelvo a meter más abajo. Voy a hacerlo ahora por las dudas. Muy pegadito ahí, a ver, porque no quiero perder ni a la bolita. Ahí está. Bueno, ahí está. Si me toca el stop ese, que lo toque. No me interesa, no perdí nada. Si se va para arriba, puedo hacer tablita en el medio y apago y me voy hasta otro día porque no se dio en el primer momento. Y si no, que siga a hacer por lo menos hasta acá arriba no paramos, dijo el amigo. No, hasta donde sea. Parece un sueño, casi sin darme Cuenta. se me va pasando el día y la vida, casi sin darme cuenta dejé que te fuera. Está ahí en vela de 5. Yo digo, ¿cómo tarda la vela de 1 minuto? Claro, si estaba en vela de 5. ¡Qué cabeza! ¡Qué cabeza! Yo digo, ¿viste cuando algo pasa? Haceme acordar a Pepe Gatillo. ¡Qué cabeza la cabeza! Qué grande el Piti, ¿eh? Toma, Homero. Che, temita, ¿eh? Temita, temón, temero, temán. Eso, bueno, parece que me quiere tocar esto. Que lo toque, está en positivo y seguiré con otra orden. Si se va para arriba, bienvenido sea. Y si se va para abajo, estamos de vuelta en la misma operación, pero tratando de sacar en positivo el total de las operaciones. Por lo menos, si hay más positiva que negativa, ahí estamos. Que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barco, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va a llegar. A ver, vamos a venir acá. Y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho Y dice... estar muy Fua, mirá esto, che. y encima ¿Qué le pasa a la gráfica? imposible bajarse de esta rutina y se pregunta Bueno, me saca... Ahí está, no pasa naranja y ahora si se va para arriba, le agrego otro más ahí. quiero hacerte cargo del pan de tu esposa, tus hijos, del alquiler. Leeré algo más. Poco disfruta sus días pensando En algún momento le das en la tecla, ¿sí? cada Y en... más que injusticia que no se va, Valore, eficacia y responsabilidad. porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno, No más. pero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Homero está cansado, come y se quiere acostar,
es así. La vida de un obrero es así. La vida en Hay un velas de 5. es así. Y pocos son los que van a zafar. ¿Cómo, Pepín? Perdón, el velas de... Estoy en... Ah, sí, tenés razón, estoy en vela de 5 acá también. Ahí está. Estamos. Ahí se ve, voy a achicar esto, muy grande la vela, pero lo que pasa es que mirá el pedazo que me falta, eso porque le meto mano con los robots que voy probando, por el historial que pego, que saco, mirá, me queda un vacío, parece que el broker fuera malo, pero no. A ver acá, si le puedo, ¿dónde está acá el actualizar? A ver ahí, si arranca ahí, sopla negro, me falta información a mí, a ver, bueno, un Pac-Man. Por eso estoy en 5, ahí está, estoy para poder ver un poquito el panorama, si no. Che, a ver esto, está justo en el nivel de vuelta 61, justo ahí, a ver. Voy a bajar un poquito esta orden ahí. A donde agarre una que dispare fuerte, listo. Pip, 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 pip. Y si va cayendo, acá está la orden, será por acá, más o menos. En todo este quilombito que hay acá. Y si sigue hacia abajo, acá te buscaré, por acá. ¡Vamos, negro! Que la toque, ¿ves? No me cuesta nada, me vuelvo a meter. Puede pasar que la toque y caiga o que suba. Pero por la duda, antes de que siga cayendo con las 2 órdenes, me quedo con una sola. Ahora, capaz que me toca y dice ¡pic! Cito y que haga lo que quiera. Si va a favor, la suerte te acompaña. Y si va en contra, te saca con el stop. Vamos. Ah, mira, a ver si tengo... ¿Recuerdan? A ver acá, sí. Sí, decime. Mira. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa. Bueno, este es... Belleza tirada en... Se juntan de vuelta, me parece, los piojos, ¿eh? Ojo. No sé si no hay de vuelta Ciro con los piojitos. Se vuelven a... Este es el grupo... Es viejito, pero siguieron cada uno por su lado, ¿no? Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta. Y puedo escuchar tu llamada. Quedó abierta. Wow. Tan solo. Bueno, y dale nomás, si se abrió la segunda. Media móvil, llegando a la media móvil. Acá, ahí, a ver ahí qué hace la amiga. Cae al piso. Che, ¿qué es? Una... Y bueno, va a seguir fuerte el cayendo. Ese vaso de vino. Parece que quiere ir para abajo, ¿eh? ¿Qué decís, Pepe? ¿Qué digo yo? Tenemos aquí todavía. Aquí. Sí, tenemos la esperanza acá. Viste que casi todos arriba buscan ventas. Yo suelo buscar al revés muchas veces. La cuerda. Seguramente, bueno, vos estás en carrera también. Seguramente esto después lo vas a ir viendo vos. A ver cómo lo cerrás, pero... Y 39. Bueno, vamos, podemos esperar un poquito más, pero se me complica el horario a mí. A ver. Esta la saco ya.
Eso. Semanita flojita de papel esta, ¿eh? Ayer también me pasó algo así. A ver ahí. ¿Y con cuál? Con el... No me acuerdo cuál era. Pero debe ser alguno de los... ¿Cuál era? ¿Cayen? No. Ahora me fijo. Hay alguno de esos que no me meto nunca, ¿viste? Andás a... No me joda. No, me muero. Bueno, acá hay un número redondo. Entre esta y esta zona le voy a tirar el último tirito. Y si cae, como la suma no es gran cosa porque son lotajes chiquitos, joya. Ahora, si sigue cayendo le meto un Xinjiang, dijo el amigo. Y después veo 0 puntos. Dale, negro. ¿Cómo huir de esta prisión? Viste que ponés la línea, pensás que la va a respetar porque pusiste una línea. Mira, dale, quiero que pase. Pasá para abajo, dale. O respetala, a ver. Ahí está, muy bien. Está abajo de la orden pendiente ahí, que la toque. Vamos. Lírenla. En sus ojos hay placer. Mírenla cuando te enamoras. en un pasillo sin luz. A ver, un retroceso así, por lo menos. Ahí, a ver. Su corazón va contando historias increíbles de locura y de pasión. Ella va buscando ser El spread me comió, de una noche, larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena, que en tu cielo creyó ver. Y aún no sabe que ya no es más que un fugaz recuerdo que jamás puede volver. Bueno. Cuando tiene que caer, va a caer, ¿eh? Miren. En vez de haber puesto una comprita arriba con el lotaje de 1, la separé en varios pedacitos. Sí, sigue pasando. Hasta acá vamos a ver qué hacemos después de esta zona, ¿sí? ¿Qué hago después de esta zona? Si me voy a favor de la caída o si busco una última comprita que la suma no llegue a ser superior a 0.2. En mi caso. Che, a ver acá el... Ahí está. Eso. Vamos. Desde lejos no se ve. 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 ¿Hay noticias o algo ahora? No. Antes no, nada. ¿Y 45 no? La vida enloquecida, la raya torcida, avanza enloquecida, el mal que la par, avanza convencida sobre la ansiedad. Desde lejos no se ve. No. Desde lejos no se ve. Desde lejos no se ve.
Arriba, arriba. Camina muy de frente, caliente el paquete, araña que no siente, caliente la tumba, parece que te baile, sé que se baila acá. Decía, una boquita amiga, me gusta que diga que sobra policía, se la heladería, meterse de su boca la frutilla verdad. Estado, morado, cantado, se me gustado, listado, pero como la piel, que quisiera mostrar. Bien. A pasitos de la Fundamentalation, Vamos a ver qué pasa. No está metido el dólar, pero... Pero ¿será tan fuerte una encuesta de... No, no creo, pero viste que tenemos tanta... Hay veces que estás, como quien dice, ¿no? Por un dinosaurio, ¿viste? Hay veces que... No sé, es tremendo, Me ha pasado que te toca, viste que es así, te toca una racha que gana todos los días y te toca una racha que no le das ni con nada. Pero bueno, ahí está la gestión, ¿no? Por eso me puedo permitir hacer un par de órdenes abiertas mientras no supere cierto porcentaje, después me da lo mismo. Y a la vez si me aburro le pongo el stop y me voy. Si el total de operaciones de la semana o del mes, como van en positivo, como que tenés, viste, una acumulación de que podés permitirte perder un poquito, ¿viste? No sé vos, ¿viste que... no creo que se mueva mucho, Vamos a ver ahora, calculo que por lo menos máximo serán 500 pip. Le reventaba, no, si se va a favor, sabés qué lindo, ¿no? Lo que pasa que andás a ver para qué lado tira el dólar acá, ¿no? Para de qué lado se mueve. Bueno, sigue. No salió una bombita, no salió nada de los indicadores ahí, Mira. De oscuridad iluminada, de distracción a Perpetuidad. Y dice... de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, sabes. No estás aquí para pasar sin que te vean. ¿Qué carajo? Si ser lo mismo. Bueno, parece que no quiere pegar ese retroceso. Esa velita que hizo ahí de volumen, capaz que era para sacar algún stop. Vamos a ver si sigue con ganas de... Mira, hizo un gap bajista, che, guarda, A ver si no sube ahí. Agárrate, Catalina, Y armaba una grilla el tipo, ¿viste? El fondo donde lo tenéis ahí al fondo donde está marcado con tu línea. Ahí voy. Ya lo estoy con una cuenta por ahí, la última. Ahora sí. ¿Cómo decías, amigo? Perdón. Ahí donde lo tenéis. Y estoy... Allá abajito, esa doble. ¿Acá? De abajito, al final de la... Sí, no, lo que voy a hacer... Sí. Por ahí. Matecito. Bueno. Una batalla más, ¿no? A ver, CAD. Tremendo, el CAD está re panqueque el CAD, ¿viste? Está el Yen también, los dos, justo CAD yendo.
Ahí está la bombita, vamos a ver ahí. Una más es la última que le tiro y cuanto mucho ya veo después de seguir con algún Xinjiang. Pero por ahora una más, tengo la sensación de que tiene que subir. Pero bueno, si rompe esta zona, hasta este número redondo, guarda ahí. Igual tiene que devolverse, así que hay que empezar a jugar con las gestiones, ¿viste? Ir sacando parciales, pagándote. Lo que pasa es que eso te lleva minutos, horas y capaz que intradía. Y hay que ver si vale la pena con lo que ganas. Si no ganas mucho, la pagás y listo, ya está. Voy a esperar si cae un poquito más. Se acerca la fundamental, 10 minutos quedan, me parece. Ahí estamos. Vamos nomás, vamos firme como... Ayer la sacamos positiva. Positiva, en tabla. En tabla, no positiva. Xinjiang. Xinjiang. Bien, faltando 5 minutitos. Lo que voy a hacer es le voy a poner un stop a todo. Si me saca, que me saque, ¿sí? Ahí estaría bueno si hubieras usado algún Xinjiang en contra. Pero bueno, ahí está. La última noche vas. Me quiero quedar a ver la fundamental, a ver qué hace. Si me saca... Le puse stop, si me toca ya está, listo, para no ponerme a... Si se va a favor, bienvenido sea, ¿no? Pero si no, chao. Un gatito me está comiendo... Un puma, Che, mirá vos. Al mercado. Escucha. Wow, papa. Quería comer papa, ¿viste? Papa. ¿Saben por qué le puse stop, Pepe Gatillo, no? Porque se acerca una fundamental y porque me quiero ir. Si no, la seguimos remando o la sigo remando. Pero como hay una fundamental, es posible que si va en contra, recorra y ayude un poquito, ¿no? Entonces por la duda le pongo el stop y seguramente te toca el stop y después se va para el lado tuyo. Pero bueno, mientras estés con un cinturón, estaba... bárbaro, por las dudas, viste que puede pasar. Mira, ahí salió una flechita de las que he creado, de los indicadores que he creado. Vamos a ver si esa flechita queda después de esta vela. Puede pasar de que suba porque son 3 indicadores que puse ahí dentro. Y como los puse, tiene que subir porque sé que la flechita va a hacer que suba, decía.
Mirá acá la flechita, tremendo, viste que viene, ese indicador anda bastante lindo. Vamos a ver si es verdad. Recién salió la flechita, Escuchá, mirá. Escuchá de fondo la musiquita. Y se acerca la Fundamentalation. ¿Cuánto queda? 5 minutos, muchachos. 5. Y vamos a ver si acompaña o no, por más que sea del dólar. Capaz que no mueve nada, capaz que hace un movimiento brusco para arriba o para abajo. Y ahí tenés que estar, si estás de forma manual, ir viendo si te conviene o no cerrar esa operación. Si agarraste algunos pips para arriba, guarda. Rapidito, un stop ahí rápido por encima de la orden abierta, o cerrar un parcial, pero es todo muy rapidito eso, por más que no sea el dólar, son otros dos divisas. Y se va para abajo. Prefiero que antes que me toque el stop, quiero ver qué pasa con la fundamental. Che, quédate por ahí, negro, vamos. Capaz que empieza a armar acá una cosita de altos y bajos y dispara un poquito para arriba. Vamos a ver. Este vacío es el único que te puede llegar a generar incertidumbre, ¿no? Para se acerca el stop. Este que está acá abajo. Mientras esté por acá, por esta zona, por acá, bárbaro, no pasa naranja. Puede ir, vamos perdiendo 3-0, puede 3-3, aunque sea, ¿no? Piripiri, bom. Mito. La vela puerca viene a Paraguay. Uy, qué bueno, los uruguayos son unos genios, ¿Viste el viejo, el tema del viejo? Tremendo, temita. Te recomiendo mucho que vayas a ver cuando vayan al grupo No Te Va a Gustar de Uruguay. Son tremendos también, Hacen un show lindo. Ton tan tan. A ver cómo Ali se acerca a la fundamental. 3 minutos, termina esta canción y vamos como Ali, el temita de los piojitos. Che, ¿hace cuánto que estamos acá? Uf, yo dije media horita, estamos hace... Media horita más, dije, ya pasó una hora más o menos. Pero bueno, quiero ver la fundamental ahora, a ver qué pasa. No tiene que ver con este par, pero quiero ver si mueve, si no mueve, sí. Uy, mirá esa vela de miércoles. Hoy es un día miércoles, ¿no? ¿O es martes? Bueno. Ahí está. Antes y después. Antes de hacer la operación y después de hacer la operación. Che. Cómo uno no se da cuenta, ¿no? Cómo buscan con velitas interesantes. Mira, acá, acá y acá, ¿no? Una sola velita para los stop y siguen cayendo los amigos. Vamos a ver si ahora se deciden dar vueltita. Y si no, bueno, una mancha al tigre. 2 minutos quedan, Prepárense, amigos, a ver qué pasa, En una emboscada te protegía y perdí un ojo por una espada. Antes. Después vos me invitabas Un minuto. a ver la luna. Sí, ¿cuánto decís que hace? Nada, ¿no? 10 pip, 3 pip, 15, 20. ¿Cuánto decís que puede mover el dólar con esa noticia? A ver. Tira un número. Hoy, justo hoy va a ser 100, va. Y en contra. A favor del yen. Hoy se descuadra. Lo tiró, No para de... Te digo que el CAD y el yen, la próxima avísame, como si fuera en vela de 1 minuto. Vamos a ver si hace un doble piso ahí o si rompe. Acá hizo 3 pisos, 1, 2, 3, 4, ahí. Vamos a ver si acá hace lo mismo. Y dispara para arriba para hacer este dibujito. Estaría bueno, si se tiene que quedar así, que se quede. Lo que pasa es que justo viene una fundamental, ¿viste? Ahí estamos. A ver. Todo. Pero igualmente no es... Ahí va, mirá, no podés creer. Son 2 lugares, blanco, negro. No, es tremendo, ¿O no? Bueno. No, es tremendo, Porque vos podés decir, che.
¿Qué me pasó acá? El bot, el de... Mirá, el bot acá. Mirá. Miren el bot acá. Este es el bot de el de los zombies. Después vamos a ver cómo quedó. Para que quiero ver esta, si me saca de una vez y ya está. Está bueno para compras ahora. Ahora está bueno para compras. Pero no me meto más, ya está. Buscar acá sin el stop o alguna comprita por encima. Y bueno, y jugarte esos pequeños pips por debajo con un stop. Si se va para arriba, recuperas todo, pero bueno. Mirá vos, viste cómo disparó, no fue mucho, pero disparó igualmente. Esto fue negativo para el dólar seguramente. A ver, vamos a ver acá. A ver qué dice el dólar. Calendario. Negativísimo para el dólar, encuesta de Joule, recontra negativo, y eso es muy amigo del yen, ¿viste? Ahí está. Encima. Ese retrato que bajo tierra aún me acompaña. Bueno. Lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Bueno, vamos a ver cómo termina esto, Todavía no tocó el stop, seguramente le puede tocar en 1 minuto, en 30 segundos, o si va para arriba y nos tiene 3 horas, Eso lo veremos después. Acá estaba bueno agarrar una pequeña comprita también, por la duda, para hacer promedio con las de arriba. Total, el stop lo ponías acá chiquito también y no perdías mucho, se puede también hacer eso, pero bueno, ya está. Bueno, Pepe, ahí está. Si me saca, esa es la zona que está ahí abajo, ¿sí? Listo. Sin reputación. Tendríamos que... A ver. Y encima tengo... A ver acá. Ah, bueno, pará que acá voy ganando, negro. Pará que cierro esto. A ver, 77, apago acá, 67, afuera. Ahí está. No, pero apagame esto, negro. Apagame esto, te dije, Voy a dejar eso, no sé qué es. Ahí está. Bueno, acá cerramos en positivo con el oro por lo menos, Dejo este gel ahí pegadito. Si va para abajo que siga sumando. El oro va a 60 y pico, pero me ayudó la fundamental. Si no, esto me tengo que acordar también acá. Obviamente lo iba a ver. Y quedó la libra dólar con una operación, una comprita chiquita ahí arriba, que ahora la voy a gestionar. Si le pongo un stop ahí abajo, se me abrió porque tenía el bot puesto, ¿sí? Así que bueno, CAD Yen está ahí. Si viene y me toca acá, veremos si hago tabla con el resto, ¿no? Con el orito, Nuestro gran amigo. Pasola. Todos, bueno, sigue esta, Vamos, negra, vamos. Pasolita, querido. Bueno, ahí vamos, se hizo larguísimo esto. Y la libra dólar sigue ahí, ¿sí? La tendría que activar, pero tendría que apagar los robots de los telarañas.
Si lo prendo, después veo. Si no, la gestiono. Esta vez se me abrió porque estaba activo el bot este, ¿sí? Ahora vamos a ver si va para arriba. Me queda el Calgen. Si esto sube ahora, gente, yo acá iba a poner una orden más de compra. ¿Se acuerdan que le dije? Pero no la puse porque me quería ir. Igualmente no estaba mal la idea de ponerla después de un movimiento brusco, porque si va para arriba recuperas algo y el stop lo pones pegadito con el resto. Entonces no es casi nada, y si va para arriba te ayuda. Ven acá, estaríamos prácticamente recuperando parte del otro. Así que bueno, a ver, voy a cerrar la música y me voy yendo. A ver, me salvó el telaraña, gatillo. A ver si tengo la música. Ahí está. ¿Estás ahí, telaraña? Telaraña digo, Pepe Gatillo no. Aquí estamos. Ah, bien, ahí estamos, yo también. Mira, acá voy y tengo... ¿Qué es esto? Ah, y voy con esta, mira esta, le puse el stop ahí. ¿La ves acá? No. 88, toma. Así que lo que voy a hacer, obviamente esta ya la cierro, o la pongo un training stop ahí por las dudas. Espérate un segundito. Acá le estoy metiendo mano yo, si no... a los 4, ahí está. Uy, muy pegadito. Bueno, 84 sacamos con el orito, ¿sí? Con el orito sacamos 84. Con la libra dólar sin querer se me activó. Me puede llegar a ver cuánto sería esto con un stop acá. Si lo pongo acá no es nada, son 8 dólares. 9 en negativo. Lo dejo ahí al stop, supongamos que me toca. Y a la vez el Calgen, que debe ser el que, si va hacia arriba, ¿esto qué es? Calgen, ahí. Bueno, si este va hacia arriba, bárbaro. Si sube hasta acá arriba, terminamos redondito con todo en positivo. Obviamente que hay que esperar. Muchas veces suele pasar de que puede estar, ¿no? Media horita, 10 minutos, 5, o un intradía que se convirtió en, ¿no? ¿En cuánto? En un día entero, o como vos, Calgen, que tuviste. Así que bueno, ahí vamos. Si le hubiera puesto... Exacto, si le hubiera puesto acá una orden, pero obviamente uno, viste que con el diario del lunes es más fácil, una orden acá cuando caía, que era, viste, lo de los Pepe rechazo, seguramente, y el stop por acá pegadito, muy cortito, mira, ahora estaríamos prácticamente en tabla, ahí, ¿sí? Así que bueno, ahí va, y libra dólar, que en una orden que, ahí va, veremos qué pasa con esa, así que... Está. Bueno, contame vos después, en el caso tuyo, cómo la llevas, si te cerró, si no te cerró, si vos vas, no sé si pusiste alguna orden abajo. Está en el Discord, sí, pues le puse una orden allá abajo. Ah, ahí te comparto. Ah, bien, para que te comparto entonces, para que vean los amigos, a ver. Está casi, yo creo que está casi en tabla. Dale, bueno, viste, por eso es tranqui. Inclusive, si vos operás un 0.1, dividilo en 3 o en 4. Y tranqui, inclusive perdés mucho menos que antes. Ganás menos también, pero haces un par de operaciones, estás más tranquilo y después le vas agregando el lotaje, ¿me entendés? En el caso de que estás solito, este stop no hubiera sido stop, hubiera sido algún Xinjiang, vos me entendés lo que te digo, pero hasta ahí llegamos, ¿sí? Así que, bueno, si esta va para arriba, bienvenido sea. Lo que voy a hacer acá, a esta, a ver un segundito, a ver ahí. Me estoy arriesgando a que me la saque. Ahí está. Mirá vos, viste que ahí está. Bueno, ahí está. Me sacó esa orden, no perdí nada. Tengo 2 órdenes nada más, porque soy Pepe Mila. Lo que quería hacer era ajustarla en break-even por si se iba para arriba. Si sigue cayendo, tengo 2 órdenes. Y acá puedo volver a poner en este número redondo una orden de vuelta, ¿sí? Así que bueno, por acá pondré otro numerito, veremos. Y vos tenés que fijar si tu pérdida, en el caso de que estés en tabla o en una pequeña pérdida, si te conviene cerrar, y si no, ya empezás a mover los stop, ¿me entendés? Como para que te saque con una pérdida chiquita. O vas viendo. Pero calculo que va a subir, un poquito más. Así que ahí te comparto, mirá. A ver si tenemos acá la opción. Vamos. No se ve. Ahí está. ¿Qué pasa, gatitus? Está. Bueno, Pepe Gatillo va en tabla. No sé si estás en tabla o más ya casi. Vos hiciste la orden, mirá vos. Metiste la orden que yo tendría que haber puesto, ¿viste? Que vi que salió, o sea, impresionante. Salió esta vela y aquí, ¡pum! Bien, sí. Inclusive te conviene ya ganar, hacer lo que vos quieras, Por si cae, es una lástima, poné en, ¿viste donde tenés la tercera orden? Ahí poné la toma de ganancia de la última. Por si te la saca
y vuelve a caer, te volvés a meter ahí de vuelta. Y si haces eso 3 o 4 veces, ya sacaste la diferencia de las de arriba. Si va para arriba, calladito, ¿no? Obviamente. Pero te conviene ya ir poniendo la última en la tercera posición. Y la tercera en break-even. ¿Me entendés? Como para no perder nada y ir pagándote. No sé, capaz que me... explico tan bien que... ahí va, Che, a ver, yo como estoy acá... Uy, ya está llegando también acá el mío. Así que bueno, bárbaro. Me mandé ahí un moquito de querer ponerla en break-even y el spread me sacó. Che, bueno, nos vemos, Pepe. Dale, pues, Pepe. Nos vemos, si mañana o pasado, si estás, vemos cómo quedaste. Y vemos cómo quedé yo, ¿sí? A ver, ahí vamos. ¿Qué le regalo acá al amigo? ¿Alguna canción en especial o algo que tenga que ver con rock and roll? Tenemos... ¿No? No, bueno, entonces voy a poner acá algo de... Nos vamos con... Ponga algo ahí. Como Ali. Como Ali, ¿no? Sí, vamos como Ali. A ver si lo... Acá está. Está en vivo como Ali, pero sirve igual, ¿eh? A ver si lo tenemos acá. Ahí está. Para el amigo que me acompañó, ahí está, ¿eh? Seguramente va a salir en positivo. Ya estás en tabla, calculo, ¿no? No, ya, mirá, fíjate esto. Perdón, bajo un poquito. Fíjate esto. Si llega a caer el precio, ¿qué va a hacer? ¿Te saca la ganancia de la de abajo o no? ¿Vos qué vas a hacer? Si seguís estando en el mercado, te volvés a meter en el mismo lugar o en un lugar mucho mejor, ¿me entendés? Hasta que en algún momento, quizás las de arriba siguen negativas, pero con las de abajo, si entraste 10 veces porque sacás en ganancia, vas a terminar por encima, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Ah, bueno. Bueno, genio. Disfrutá de los profits. Viste que algunas veces tenés que cosechar, sembrar para después ir cosechando, ¿me entendés? Esa es la idea. Así que bárbaro, bien. Ahí va, tranqui, si sigue subiendo, calladito ahí, Yo seguramente estaría en tabla si no me hubiera tocado el break-even ahí. Mira, ya estoy en... Mira, te comparto rapidito acá como estoy yo y me voy. Así no tengo que andar mostrándole el video mañana. A ver. 2, 3, 7, este está break-even. Ahí está. Lo mío terminó así. No terminó todavía, sigue en carrera. Tengo una orden pendiente arriba, una orden abierta arriba, perdón. Otra orden acá esta, si pasa positivo bárbaro. La que cerré acá y la que tendría que haber abierto acá hubieran hecho la diferencia en ganancia. ¿Me entendés a lo que voy? Porque yo ya, si se devolvía, esa que se devolvió, que me sacó en break-even, la tercer orden, yo estaría en este momento en ganancia con la de abajo. ¿Me entendés? Vos seguís subiendo, haceme caso, las órdenes de las de abajo del todo, andá pasándola al rango que sigue y en algún momento, si te lo saca, sabés que tenés para gatillar esas ganancias que sacaste más abajo. Y en algún momento podés hacer también un Xinjiang o lo que sea, pero en el caso de que no lo hagas, mira, yo como me tengo que ir, voy a poner esto así porque soy cabeza de termo. Ahí estoy casi en tabla, ¿o no? Ponele que vos ya estás bueno, no importa, pero si se da al momento, bárbaro. Ahí está, yo ahí estoy en tabla. No, perdón, no estoy en tabla, estoy en pérdida. Una pequeña pérdida, pero no me interesa. Fíjate que estoy haciendo algo que está mal. Puse el break-even pegadito porque quiero que me saque. Sé que si sube hasta acá estoy en tabla sin contar las comisiones, pero no me interesa. ¿Por qué? Porque me ayudó un poquito acá el muchacho, el amigo acá. No lo tengo acá. Acá, ven, 84 sacó el orito, así que bárbaro. Y en esta es esa pequeña pérdida. Y la libra dólar, bueno, voy a sacar esta orden perdiente porque me voy a olvidar. Perdí 8 dolaritos acá, ¿sí? 8, 9 dolaritos, 10 dolaritos perdí en la caída, ¿sí? De este bot que me lo activó porque estaba abierto, pero me tengo que ir. Así que bueno, lo único que faltaría es que si esto sigue subiendo bárbaro, y si no, mira, agarro el stop acá. Mira, fíjate esto, lo bajo hasta acá y son 3 dólares, ¿lo ves? 3 dólares nada más. Así que 3 dólares restándole las ganancias y las pérdidas de las otras operaciones, vas sacando. ¿Ven? Ahí están las dos. Una en break-even y la otra con un stop en negativo de 3 dólares, 4 dólares. ¿Ok? Así que bárbaro. Si sigue subiendo, que siga, ¿sí? Nos vemos, genio. Ahora sí. Nos vemos, yo la vaya. Chau, chau. Sí, vos también andás gestionándola, A ver cómo termina la tuya. ¿Te sacó a vos? Ah, listo, mejor. Listo.
Buenísimo. Chau, che, nos vemos mañana o cuando sea. Avísame el bot, ¿Con qué querés que te lo agregue? Nada más. Ah, dale. El que me dijiste de los indicadores. Sí, exacto. Algún indicador que quieras te lo agrego al bot. Al telaraña. Para probar, capaz que te gusta y arranca en los momentos que vos querés que arranque, ¿entendés? No en cualquier lugar. ¿Te gusta el de la velocidad? ¿Te gusta? El de la velocidad, ¿cachai? Y le agregamos, si puedes, que... Dale. Ah, bien eso que buscaba la venta cuando estaba para arriba y se fuera a la media. Ah, bueno, ese sería el... Exacto, ese sería el desviation, el de recién, el de la libra dólar que lo tenía activo. Después te lo paso. Ese te lo paso después. Y después te voy a armar uno con la velocidad en, no sé, en segundos cuántos pips puede hacer una vela. Si llega a esos pips en los segundos que vos le pongas al robot, te va a abrir una compra o una venta y va a ir gestionando después, ¿sí? Como el telaraña. Ya. ¿Listo? Bueno. Vas a ver, haceme caso. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Mirá, che, mirá esto, mirá, pará que no me puedo ir, mirá. Y no se iba nunca. ¿Ahí lo estás viendo? Sí. Estoy en positivo, así que no salí ganador con todas, Ahí está, ¿ven? Mirá, lo pongo ahí. Era paciencia, sí. Lo que pasa es que estamos en vivo y muchas veces, mirá que me quedé un poquito de más, Bueno, ahí está, si no la seguía gestionando. Bueno, ahí está, chau, nos vemos. Chao. Sumate a YouTube, compartí todo lo que quieras compartir, dale like a YouTube, a los canales, sumate y bueno, si quieres ser un Pepe más, acá estamos. Chau, andate a Discord que te esperamos. Mirá, Pepe, mirá. Nos vamos, pero mira, ahí sobrepasó todo, ¿ven? Nos vemos, gente. Chao. Se dio, ¿viste? Se dio tarde, pero se dio. Chau. ¿Para qué cerramos, no? Mejor, agarramos más operaciones. Chao, genio. Yo puedo, yo voy a lograrlo.